Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ex Machina en viajes dimensionales por razones desconocidas, el desafortunado Shul viajó a No Game No Life Zero y se convirtió en un Ex Machina. Después de darse cuenta de su situación, Shul comenzó su lucha por sobrevivir en esta copia del infierno. Afortunadamente, ya sea suerte o algo más, se encontró con un cadáver, el cadáver de un viajero en el tiempo, y obtuvo de él el sistema. Se detectó un nuevo host, enlace exitoso, bienvenido al sistema de cruce dimensional, ¿quieres iniciar el dispositivo extradimensional? ¿Necesito decir más? Ante la única posibilidad de supervivencia, Shuer activó el sistema sin dudarlo. Lanzadera dimensional, comienza. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 17. La prueba ha terminado, la persona que fue notada Taxen esquivó el ataque del monstruo gigante. Sin embargo, el enorme impacto que siguió lo hizo volar por una gran distancia y su rostro finalmente entró en contacto cercano con el suelo. Se levantó rápidamente y escupió la tierra que le habían metido en la boca. La buena noticia es que el monstruo se movía demasiado rápido y se estrelló contra el suelo, y no pudo salir por un tiempo. Esto también facilita el trabajo posterior de Taxon. Al observar cómo el enorme monstruo que fue convertido en erizo por la pistola de luz se convertía gradualmente en cenizas, Taxon se secó el sudor de la frente y encontró un árbol intacto para sentarse y descansar. Este monstruo es realmente inusual. Salvo por su cerebro, es más fuerte que los que hemos encontrado antes en todos los aspectos. Sin embargo, aún no es tan bueno como el demonio llamado Cera. De hecho, no era la primera vez que Taxon se enfrentaba a un monstruo tan grande. Además de luchar contra demonios gigantescos con forma de montañas, tenía una amplia experiencia en el trato con enemigos grandes. Él tenía su propio plan para cazar a ese monstruo gigante en ese momento, pero nunca esperó que el monstruo fuera lo suficientemente estúpido como para estrellarse contra el suelo. Esto también le permite a Taxon ahorrar la mayor parte de su tiempo. Pero siempre siento que hay algo mal con este monstruo, es como si no estuviera familiarizado en absoluto con su propio cuerpo. Segundo, 9, Phosphorus Witch Samba 71 y no pudiera controlarlo en absoluto. Taxon se pellizcó la barbilla y se quedó mirando la ubicación del cadáver del monstruo que había desaparecido hacía tiempo. No importa, de todos modos no es peligroso. Dejando a un lado las preocupaciones innecesarias en su mente, Taxen se sacudió el polvo que se le había quedado pegado después de la batalla. Después de alisarse la ropa, gritó al aire a su lado. «Maestro, ¿ya terminó el examen?» En cuanto a por qué hacemos esto, es por supuesto porque se hizo de esta manera antes. Aviso prueba completada, felicitaciones, la aprobaste. Una voz exactamente igual a la de Shul, pero aún más fría, se escuchó, y una figura azul violácea emergió del bosque detrás de Taxen. Oye, es el clon del profesor. Cuando se dio cuenta de que no era él mismo, Taxon se sintió un poco decepcionado. Si le preguntas por qué puede distinguir la diferencia entre el cuerpo original y el clon, por supuesto es por el sentimiento. En sus palabras, aunque el discurso del maestro también es frío, todavía hay un poco de emoción o algo en él, mientras que el clon es frío, y tanto su discurso como sus acciones son simplemente mecánicos. Tucson le preguntó a Shul sobre este asunto, y Shul le explicó que no existe la autoconciencia, solo la inteligencia más básica. No entendía qué era esa supuesta inteligencia y Shior no se lo explicó en detalle, por lo que entendió que el clon del maestro era una marioneta controlada por el propio maestro. Tengo que decir que, en cierto sentido, esto es verdad. Hermana clon, ¿dónde está la maestra ahora? Respuesta a la máquina de comando se encuentra actualmente a 1934,5 metros al suroeste, 276,8 metros bajo tierra. Frente. ¿Puedes decirlo de una manera que pueda entenderlo?
Al escuchar la respuesta del clon, Tucson se quedó un poco sin palabras. Comandante Máquina sabía que ese era el nombre con el que los clones llamaban al verdadero cuerpo de su maestro. Pero cada vez que quería preguntar sobre la ubicación de su maestro, tenía que preguntar de nuevo antes de obtener una respuesta breve. El clon de Shiver parpadeó. Corrección: la máquina del comandante está ubicada debajo de la primera cueva en el suroeste. Oh, vale, gracias. Adicional: retroceda 10 pasos para evitar la energía de alto riesgo. Ah. El suelo bajo mis pies empezó a temblar violentamente, como si algo estuviera a punto de estallar desde el subsuelo. Antes de que Tucson pudiera reaccionar, Shiul lo agarró del cuello, lo levantó y lo arrojó hacia atrás. Auge. Justo cuando aterrizó en el suelo, una deslumbrante luz blanca cubrió su posición original y se disparó directamente hacia el cielo. Ataque enemigo. Aunque no entendía la situación, los hábitos que había desarrollado durante los últimos meses le hicieron entrar inmediatamente en modo combate. Negativo: este es solo un ataque de la unidad de comando, y su nombre es Ángel de la Extinción. Corona de cañón. Oye, ¿dijiste que el ataque fue del profesor? Afirmación: vaya, realmente eres digno de ser maestro. Si esto fuera una escena de dibujos animados, los ojos de Tucson estarían llenos de estrellas. Después de enterarse de que el ataque vino de su maestro, Tucson ya había dejado su actitud, y en su corazón solo quedaba admiración por Shul. Después de todo, en el pasado, Shul rara vez mostraba su fuerza frente a él. Y durante los últimos 6 meses, debido a que el objetivo principal es entrenar a Tucson, naturalmente no habrá demasiadas batallas. Gritar: una figura de color azul y violáceo salió volando del enorme agujero abierto por la energía blanca, seguida por innumerables objetos voladores. Si miras con atención, verás que la otra persona sostiene algo negro en su mano y no sabes qué es. Después de que pasó, un fuerte viento salió del agujero. Levantando las manos para protegerse los ojos del viento, Tucson miró fijamente el rastro dorado en el cielo que parecía una estrella fugaz. Sabía que era la marca dejada por el maestro. Es tan rápido que no puedo ver con claridad. Eres digno de ser maestro. ¿Pero qué tenía en la mano el profesor hace un momento? Cuando Shul pasó junto a Tucson, este apenas pudo ver el objeto negro no identificado en la mano de Shul. Finalmente dibujó un semicírculo en el cielo y regresó con sus alumnos. Maestro, bienvenido de nuevo. Tan pronto como aterrizó, invocó llama con su mano para destruir el trozo de carne en su mano sin dejar ningún residuo. A partir de ese momento, el demonio llamado Char desapareció por completo de este mundo. Aunque Shur le dio al oponente una última oportunidad, y ese demonio no decepcionó la expectativa, integró las habilidades de casi todos los monstruos en todo el campo de prueba. Pero en términos del resultado, simplemente se convirtió en un saco de arena para Shul. Bajo la potencia de fuego absoluta, todo era nada. Después de todo, el oponente es solo un mago y no un guerrero. Además, en un espacio tan pequeño, ¿cómo podría obtener una ventaja sobre Shul en un combate cuerpo a cuerpo? Solo se puede colgar, pero afortunadamente, el material de fusión de Shield tiene la capacidad de proporcionar super regeneración y varias habilidades de fortalecimiento corporal. Esto también le permitió a Shul recolectar suficientes datos mientras golpeaba al oponente según sus deseos. También copió y guardó el análisis de su magia de fusión en su propia base de datos, y sus datos físicos y varios hábitos de personalidad también se registraron en el campo de batalla virtual. En cuanto a qué sucedió exactamente entre el demonio de Char y Shul mientras estaban bajo tierra, se desconoce. Solo puedo decir que a veces tener una vitalidad súper fuerte también puede ser algo doloroso, especialmente cuando te enfrentas a un enemigo invencible. Después de hacer todo esto, Tucson también corrió hacia él a toda prisa. Parecía tan emocionado, como un niño que obtuvo calificaciones altas en el examen y quería presumir ante su familia. Esta vez pasé el examen. Sin decir nada más, Shur simplemente asintió para demostrar que entendía. No hay más respuesta. Respuesta: como ya conozco la situación específica, el clon es mi espía, no es necesario que me lo informe específicamente. Mi profesor siempre ha sido así, siempre diciendo cosas que apagan el entusiasmo. Pero no me lo tomé tan a pecho, después de todo, ya estaba acostumbrado. Y ahora, hay otra cosa más importante que llama su atención. Pero profesor, ¿cuándo se cambió usted de ropa? Tucson señaló la ropa de Shul y preguntó con curiosidad. Resultó que la apariencia de Shul en ese momento era completamente diferente de cómo se veía antes de que Tucson se fuera. Lo más importante es la ropa que lleva puesta.
Un vestido blanco puro hecho solo de oro y blanco, hecho de seda de alta calidad, como un vestido de novia, está firmemente adherido al cuerpo liso y plano de Shuer. Su cabello también cambió de azul púrpura a blanco puro, pero lo único que permaneció sin cambios fue su par de ojos dorados. Junto con el halo sin obstáculos sobre el velo, Shul ahora parece un verdadero ángel que ha descendido de la diosa al mundo para salvar a todos los seres vivos. Antes de esto, Taxon solo imaginaba que su maestro era el ángel de la diosa. Después de ver a Shul en esta postura, Taxon estuvo seguro en su corazón de que su maestro era verdaderamente un ángel enviado al mundo. Shuer naturalmente también descubrió que su aprendiz podía realmente mirarlo aturdido, y esa expresión y método parecían estar reprimiendo la emoción en su corazón. Maestro, ahora eres como un verdadero ángel. Respuesta: no te preocupes, es debido a mi habilidad. El maestro no refutó la afirmación del ángel. Taxen estaba emocionado de pensar en el grupo Killing 5 Private 6 Bakiki. Ahora, en su corazón, Shuer tiene una posición más fuerte e inquebrantable que antes, y ha alcanzado la cima. Si alguien decía no delante de él, Tucson sentía que definitivamente se enojaría con la otra persona. Y cuando Shuer descubrió que la otra parte estaba aún más emocionada, parecía como si hubiera visto la creencia de toda su vida. Sin embargo, podía adivinar aproximadamente lo que estaba pensando su aprendiz. Pero tampoco lo explicó. Después de todo, hasta cierto punto, los ex machinas creados por Deus Anou pueden de hecho ser considerados como apóstoles de Dios en cierto sentido. Y el nombre de identificación de Tobichi Origami es de hecho ángel. Sí, la razón por la que Shul pudo transformarse en este vestido fue porque usó el poder de Tobichi Origami. No es solo un ángel, sino todo un cristal espiritual. Fue entonces cuando, en el mundo futuro, fue arrebatado a Origami, analizado y copiado con éxito. Se puede decir que entre las armas de la serie de elfos, el poder del elfo ángel es el más completo, por lo que también es el más poderoso. Bajo el bombardeo de todo el poder del ángel de la extinción corona de cañón, el demonio llamado Char naturalmente no pudo soportar un ataque tan feroz. Debido a que utilizó el cristal espiritual directamente, Shul pudo utilizar completamente todo el poder del ángel de la extinción, y el vestido o traje espiritual divino primera clase fue un subproducto y fue atado y activado. El estilo general del atuendo espiritual es completamente diferente del vestido de novia de Origami. El vestido de Shul tiene más bien un aire de vestido. En cuanto a la capacidad pasiva de cambiar de ropa, no es un problema. Siempre que te desarmes, la ropa de tu cuerpo podrá volver a su estado original. Una luz deslumbrante brilló y la apariencia de Shuer volvió a su estado original. Y también sintió la emoción llamada pérdida de Taxon. Ahora que el asunto ha llegado a su fin y se ha encargado de un demonio que no era fuerte en absoluto pero cuya magia era inesperadamente interesante, Shul está generalmente satisfecho. Y Taxon una vez más derrotó al monstruo solo, completó la comisión y pasó la prueba. Felicidades, maestro, ya lo he empacado. Taxon se equipó con sus cosas, sacudió la mochila en su espalda y después de asegurarse de que todo estaba empacado, siguió a Shuer y continuó avanzando hacia el sur. Ahora todavía están en las llanuras del norte. Y el destino de Shuer es la región central del sur. Probablemente tomaría mucho tiempo llegar allí a pie con un aprendiz humano. Pero el tiempo no es algo que le falte a Shuel. Mientras tanto, en otra parte de este mundo, en el borde de un acantilado de una alta montaña, una mujer rubia estaba sentada con las piernas cruzadas. Su cabello dorado y suelto estaba colocado casualmente detrás de ella, y la brisa soplaba por sus mejillas, haciendo aparecer innumerables hilos dorados. La expresión apática en su rostro parecía como si no tuviera interés en nada en el mundo. Hay un par de orejas largas y puntiagudas en el costado de la cara, lo que indica su identidad. Ella es miembro de la raza más longeva entre los humanos, los elfos. Como si sintiera algo, el elfo de repente miró hacia el norte. En ese momento, el aburrimiento en su rostro desapareció. Este sentimiento, es interesante. Lin Hyun en ese momento, como si viera algo muy interesante, una sonrisa apareció en el rostro del elfo. PS. Estará en las estanterías hoy, pero no os preocupéis, habrá más capítulos después de que esté en las estanterías. Por cierto, ¿sabéis los lectores cómo Celia aprendió Volame? Hay cosas que quiero buscar pero no puedo encontrar. Tal vez haya algo mal con la forma en que busco. Al fin y al cabo, los posteriores preparativos de la trama requerirán el conocimiento de esta información. Por último, todos sois bienvenidos a comentar. Volumen 2. Maquinaria y magia.
Comentarios sobre el lanzamiento. Bueno, ya está en los estantes. Pero para ser honesto, realmente no quiero escribir esta nota de agradecimiento, después de todo, no puedo pensar en nada que decir. Pero después de todo es un proceso necesario, así que aún así lo escribí. Como autor nuevo, soy consciente de que el primer volumen de este libro tiene muchos problemas y muchas personas los han señalado. Me gustaría disculparme aquí nuevamente. Como autor, a menudo veo los puntos de vista de estos lectores y modifico la configuración y los errores tipográficos. Después de todo, hay alguna información que realmente no he encontrado. Gracias a la ayuda de todos los lectores, puedo corregir los errores que no he descubierto. El mayor problema del primer volumen es que la trama carece de misiones secundarias y vida cotidiana, lo que la hace parecer árida. Una vez completado el primer volumen, es difícil realizar cambios importantes. Solo puedo modificar los detalles. Espero que todos lo entiendan. Pero en los siguientes capítulos definitivamente mejoraré este aspecto y completaré las partes que faltan. También me gustaría agradecer a todos los lectores por leer este libro y no abandonarlo. Muchas gracias. El siguiente es el capítulo pago. Espero que puedas continuar leyendo. Intentaré hacer todo lo posible para encontrar tiempo para actualizar más en los próximos días. Bueno, por último, como siempre, si tenéis alguna duda o pregunta, no dudéis en dejar un comentario. Visitaré al autor periódicamente. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 18. El tiempo fugaz. A la entrada de un pueblo, un muchacho de cabello negro que parecía tener unos 15 años estaba rodeado por un grupo de aldeanos. Muchas gracias por tu ayuda. Una anciana apretó fuertemente la mano del niño con una mirada agradecida. Jaja, de nada. Es mi deber. Además, ya me diste dinero a cambio, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Has derrotado al monstruo que nos ha atormentado durante tanto tiempo. Antes de eso, los jóvenes de Murakami no se atrevían a entrar en ese bosque. Mientras hablaba, la anciana apretó aún más fuerte la mano de la otra persona. ¿Qué tal si descansamos aquí y cenamos antes de irnos? Al mirar los ojos entusiastas de los aldeanos detrás de él, el niño realmente no pudo rechazar su amabilidad, pero tenía cosas más importantes que hacer. Lo siento mucho. No tengo tiempo para quedarme a cenar. Agradezco su amabilidad. ¿En serio? En ese caso, nos da vergüenza retrasar su negocio. Sabiendo que la otra parte tenía algo importante que hacer y no podía quedarse, la anciana no era una persona irrazonable. No tuve más remedio que dejarlo ir. Sin embargo, el muchacho obviamente notó la decepción de la anciana. Si no es mucha molestia, simplemente dame algo para picar en el camino. Efectivamente, cuando dijo esto, los ojos de la anciana se iluminaron un poco. Claro, claro. De esta manera, el niño, con la amabilidad de los lugareños y su despedida, se adentró en el bosque por el sendero a la entrada del pueblo. Una joven estaba sentada tranquilamente al borde del camino, con la espalda apoyada contra un árbol robusto. Su cabello azul y violáceo, que le llegaba hasta el suelo, estaba atado en una larga cola con una banda para el cabello y caía detrás de su cabeza. Hay una extraña decoración en la cabeza. Nadie sabe para qué sirve. Solo su propietario puede comprender su función. Había un grueso libro mágico colocado sobre sus piernas, y la niña lo estaba hojeando en silencio. El color del sol poniente se derramaba desde los densos árboles y caía sobre las páginas del libro, como una pintura de un momento de paz y tranquilidad. Si ignoramos la velocidad con la que la niña pasa las páginas. Maestro. He vuelto. Desafortunadamente, de repente se oyó la voz de un niño pequeño, rompiendo el silencio. Shuer sujetó el libro mágico en su regazo, levantó ligeramente sus ojos color ámbar y miró hacia la fuente del sonido. Vi a un joven de cabello negro, que llevaba un hacha de batalla en una mano y una bolsa de galletas en la otra, caminando hacia mí con una sonrisa en su rostro. Si no ocurre nada inesperado, el grito salió de la boca de este chico de cabello negro. Recordatorio Tucson, no necesitas gritar, sé dónde estás en todo momento. Jaja, maestro, considérelo una costumbre. Al fin y al cabo, siempre siento que me falta algo si no saludo al volver. Este chico de cabello negro era el estudiante barato que Shuer recogió hace unos años. En ese momento, sonrió y le explicó a Shuer felizmente. El tiempo vuela. El niño que una vez fue más bajo que Shuer ahora se ha convertido en un niño de 15 años y su altura ha alcanzado los 1,7 metros. Esto también obligó a Shuer a mirar a la otra persona cada vez. En cuanto a cómo supo la altura exacta, por supuesto fue porque Shuer la comprobó él mismo.
Tengo que decir que este niño tiene un desarrollo físico muy bueno. Si continúa a este ritmo podría llegar a medir 1,8 metros. Los músculos de su cuerpo también se han vuelto más fuertes, y el hacha corta hecha para adaptarse a la forma del cuerpo del niño ha sido reemplazada por un hacha de mango largo por Shuer. Con su cuerpo musculoso y el hacha de batalla en su hombro, exuda el aura de un guerrero. Está vestido como un monje y alrededor de su cintura cuelga el libro sagrado dado por Shul. En la mente de la gente común, los monjes generalmente no se asocian con hombres musculosos, pero Taxon es un monje musculoso. En la base de datos de Shuer, solo el monje elfo tiene este tipo de imagen. Maestro, ¿cómo me fue en este examen? Taxon se acercó a Shuer con una mirada expectante en su rostro y, debido a su altura, se agachó conscientemente. Parece un cachorro. Si tuviera una cola en el trasero, definitivamente la movería. Respuesta: recibimos los datos. Felicitaciones. Aprobó. ¿Sí? Seguía siendo el mismo tono tranquilo, pero Taxon vitoreó alegremente. Para ser honesto, Shuer también estaba muy confundido cuando vio a la otra parte así. Claramente hace 7 años, Wanzi todavía era ese chico de baja presión que estaba decidido a vengarse y volverse más fuerte. ¿Cómo es que ha cambiado tanto ahora? Así es. Después de 7 años de duro trabajo, la mentalidad de Taxon ha sido refinada por él mismo. Ahora, puede ser un hermano mayor amable, para los niños, en tiempos normales, pero cuando pelea, inmediatamente se convertirá en un carnicero frío y cruel. Durante estos 5 años había vivido muchas batallas. Bajo el liderazgo de Shul, luchó contra muchos tipos diferentes de enemigos con diferentes habilidades. Esto también le dio suficiente experiencia en combate. A los ojos de los forasteros, Taxon, que solo tenía 15 años, ya era un guerrero calificado. Pero frente a Shuer, todavía era el niño que era en aquel entonces, como si no hubiera crecido en absoluto. Entonces, profesor, ¿qué deberíamos hacer a continuación? ¿Entrenar? ¿Cazar monstruos y demonios? ¿O ir a ese campo de batalla y practicar con varios demonios poderosos? ¿O deberíamos continuar nuestro viaje? Taxon habló muy entusiasmado e incluso enumeró él mismo los programas de formación. A lo largo de los años, Taxon ha desafiado y superado con éxito el campo de batalla virtual una vez. Logró llegar hasta el final y mató al jefe final establecido por Shul en ese momento, Bloodknight Drakor. Al principio, Taxon fracasó a manos de Drakor no menos de 100 veces, y cada vez tuvo que empezar desde el principio y cada vez, el monstruo se volvía más fuerte, sin mencionar lo tortuoso que era. Afortunadamente, no fue hasta la 364 vez que finalmente logró matar a Drakor y completar el modo simple del campo de batalla virtual. Sí, lo leíste bien, es modo simple. La base de datos de Shul todavía almacena la expresión de su rostro cuando se enteró de que solo había pasado el modo fácil y que tendría que seguir desafiando el modo normal más tarde, y que habría niveles de dificultad difícil e infierno más adelante. Esa mirada era tan maravillosa que Shuer no pudo evitar tomar una foto. Volvamos al presente. Pero Shuer no respondió, solo lo miró en silencio. Sin embargo, Taxon se ha acostumbrado completamente al tono de su profesor. Generalmente hay 2 razones por las que el profesor no responde. 1, soy demasiado perezoso para decirlo. En segundo lugar, está bajo consideración. El criterio para juzgar es ver si a la otra persona le brillan los ojos. Por ejemplo, ahora, los ojos de Shuer emiten una luz tenue y varios flujos de datos fluyen a través de sus ojos. Respuesta: realmente no hay prisa para entrenar en este momento. Se levantó y miró a Taxon, que estaba en cuclillas frente a él. Vamos. Vaya. No hubo preguntas sobre el destino, como siempre había hecho Tucson a través de los años. Unos días después, ya era de noche. Esta vez, Shuel no dejó descansar a Taxen, sino que lo llevó al exterior de una cueva. Tucson le siguió de cerca, con expresión desconcertada. Maestro, ¿qué hay aquí? Miró la entrada de la cueva oscura y no entendió por qué su maestro había venido allí. Pero Shuer no le respondió, sino que le hizo otra pregunta. Tucson. ¿Neón frío 0? ¿Va? 5-6 pintura de camarones, ¿eh? ¿Has oído la historia del hombre valiente? PS. Muchas gracias por el cofre del tesoro dorado otorgado por Jiluanma. Este capítulo también fue publicado apresuradamente después de ver el cofre del tesoro de recompensa. Muchas gracias por la recompensa. Este capítulo es también el primer capítulo pagado de este libro. Espero que disfrutes leyéndolo. Por último, si tienes alguna pregunta, no dudes en comentarla. Volumen 2.
Maquinaria y magia. Capítulo 19. El corazón creciente. Según la leyenda, en un pasado lejano, en la era mitológica, cuando la diosa aún no se había ido, había una espada sagrada que fue derribada por la propia diosa. La espada sagrada es un regalo de la diosa a todos los seres vivos. Pero esta espada solo puede ser desenvainada por un hombre valiente, nadie más puede moverla. Cuando el mundo se enfrenta a un desastre apocalíptico, el hombre valiente que saque esta espada sagrada se convertirá en el Salvador. Oh, esta es la primera vez que escucho sobre esta leyenda. Después de escuchar la historia de Shaul, Tucson pensó en el contenido de la historia y finalmente dijo simplemente, no he oído hablar de ello. Sí. Corregido, así que ahora lo has escuchado. Eso parece ser cierto. Entonces esta leyenda está relacionada con su destino, maestro. Como si hubiera adivinado algo, Tucson volvió a mirar la cueva que tenía delante. Estaba muy oscuro adentro y era de noche, así que estaba aún más oscuro y no podía ver lo que estaba pasando dentro de la cueva. ¿Podría ser que la espada sagrada que mencionaste esté aquí? Afirmar. Entonces esto no es solo una historia. La voz de Tucson se elevó de repente, sintiéndose increíble. Cuando se enteró de que en esta cueva realmente había una legendaria espada sagrada, Tucson se emocionó al instante. Dios mío, ¿cómo sabía el maestro que la espada sagrada estaba aquí? Espera, dado que es la espada sagrada otorgada por la diosa, entonces no parece que haya nada de malo en que el maestro, que es el ángel de la diosa, lo sepa. Al ver que la admiración en los ojos de su aprendiz se profundizó nuevamente, Shiver, que no estaba al tanto de la situación, se sintió confundido. Pero él no le prestó mucha atención y simplemente continuó explicando. Prueba porque accidentalmente detecté una reacción especial desconocida, vine aquí, y después de acercarme a cierta distancia, descubrí su verdadera identidad. Especulación. La espada sagrada se encuentra actualmente en esta cueva. De hecho, Tucson no entendió los distintos sustantivos que dijo el profesor. Pero después de todo, ha estado con Shiver durante 7 años, por lo que puede reemplazar estas palabras con significados que pueda entender. ¿Qué esperas? Entremos y echemos un vistazo. Dicho esto, quería atraer a Shiver rápidamente. Este último no intentó detenerlo y dejó que la otra parte lo tirara. Para no cansar a la otra parte, tuvo la amabilidad de flotar cerca del suelo. Pregunta Tucson, ¿quieres conseguir esta espada sagrada? Oye profesor, ¿de qué estás hablando? En el camino, Tucson caminó frente a Shul. Como solo había un camino en la cueva, no había necesidad de que Shul avanzara. La bola de luz convocada por la magia de iluminación ahora estaba entre ellos dos, iluminando las paredes de piedra circundantes y el camino por delante. En respuesta a la pregunta de Shul, Tucson giró la cabeza y miró a su maestro. Soy un hombre serio. ¿Cómo puedo mantener la calma cuando se trata de cosas como valiente espada sagrada salvar el mundo? Es genial, ¿de acuerdo? La mirada brillante en sus ojos mostraba que todo lo que decía venía del corazón. Eso es todo. La personalidad de este niño en los últimos años ha cambiado completamente en comparación con la de su grupo de edad. Es realmente extraño, ¿será porque estoy cerca de la persona en la que más confío que esto sucede? Cuando tuvo dudas, Shiver no se contuvo y las preguntó en el momento. Sospechoso, no eras así antes. Oye, ¿qué aspecto tiene? Respuesta: solo querías entrenar, luchar y hacerte más fuerte. No te interesaba nada más. Por el odio en tu corazón y tu sed de venganza, antes solo eras un vengador. Los ojos dorados de Shaul se encontraron con los ojos morados de Tucson. Adicional, completamente diferente de quien eres ahora. Sin contar los sueños de los niños. En opinión de Shiver, Tucson en ese momento solo tenía venganza en su corazón. Quería matar a todos los demonios por sus familiares y amigos fallecidos. Para lograrlo, estuvo dispuesto a ejercitarse incluso a costa de lastimar su cuerpo, pero Shiver se lo impidió. Originalmente pensó que este niño estaría controlado por esta emoción en su vida futura. Esta fue otra razón por la que no quería llevar a la otra persona con él en ese momento. Aunque también sabía que las personas crecen y sus pensamientos infantiles cambiarán a medida que crecen. Pero según los resultados que Shaul dedujo usando los datos de su propia base de datos, no importa cómo se mire, el cambio no será tan rápido. A juzgar por la experiencia del niño, tendrá que esperar al menos hasta que tenga 20 años antes de que haya signos de mejoría. Tucson miró los ojos dorados de Shiver que lo miraban. Aunque todavía estaban igual de fríos, también sentía la duda contenida en ellos. Entonces de repente se rió. Maestro, ¿usted no es un humanoa?
No, ¿cómo puedes tú, un traidor, maldecirme? Las repentinas palabras no humano dejaron a Shiuer atónito. La raza humana en realidad tiene la esperanza de vida más corta en comparación con los demonios, elfos y enanos. Ya lo sé, pero ¿por qué de repente dices esto? Maestro, debe de ser alguien que ha vivido muchísimo tiempo. Naturalmente, no puede comprender las emociones de nosotros, los que vivimos tan poco. No, al principio todavía era un ser humano puro, así que todavía entiendo este tipo de cosas. Se quejó en silencio de cada palabra que su aprendiz decía en su corazón, pero en la superficie, Shiuer todavía tenía esa expresión tranquila. Así es. Era muy inmaduro en aquel entonces. Solo quería hacerme más fuerte, vengar a mis padres y amigos, y matar a todos los demonios, no sé qué recordaba, pero Taxon realmente comenzó a suspirar por la vida. Aunque seas inmaduro, ahora solo tienes 15 años. Lo que acabas de decir suena como si un hombre de unos 40 años se lamentara de la vida. No, ¿qué pasa? Solo estaba haciendo una pregunta. ¿Por qué eres así? Nunca he perdido mi determinación de matar a todos los demonios, y nunca he olvidado esas deudas de sangre. Mientras hablaba, Taxon se detuvo, se dio la vuelta y encaró a Shul que lo seguía. Al principio, sí que estaba ansioso, pero luego, bajo tu guía, comprendí que estar ansioso un instante no surtiría ningún efecto. No ganarás nada si te apresuras a alcanzar el éxito, e incluso puede ser contraproducente. En aquel entonces, era un tonto porque solo me importaba hacerme más fuerte y vengarme. También es gracias a ti que no me abandonaste entonces y me has estado enseñando a luchar y entrenar que he podido progresar rápidamente. Jajaja, en ese entonces realmente quería abandonarte. Y, si no me hubieras rescatado entonces, podría haberme ido ese año. En ese momento, Taxon frunció los labios, como si recordara algo triste. Se puede decir que sin ti, hoy no existiría yo. Al notar que el tema estaba tomando un giro extraño, Shiuer no supo qué decir por un momento, por lo que solo pudo mantener una cara de póker. Sin embargo, gracias a la confesión de su aprendiz, obtuvo la respuesta a sus dudas anteriores. ¿Qué? La mentalidad de este niño no es en absoluto la que debería tener un niño de 15 años. Veo. Sin importarle por qué el tema giró hacia la gratitud, Shiuer simplemente asintió como respuesta, con mucha calma e indiferencia. Taxon ya se había acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la personalidad de su maestro, y resultó que, pase lo que pasara, no podía conmoverlo. Entonces, Shiuer hizo la segunda pregunta. Pregunta entonces, ¿es esta también la razón por la que quieres conseguir la espada sagrada? Interrogación de cierre. Si sus cálculos se basaban en el hecho de que el deseo de Taxon de obtener la espada sagrada probablemente tenía la misma razón. Desafortunadamente, la siguiente respuesta superó una vez más sus expectativas. Ah, no es así. Simplemente me parece genial. ¿Eh? La atmósfera se derrumbó instantáneamente. El rostro de Tucker se sonrojó de timidez y giró la cabeza, rascándose la cara avergonzado. Porque no me importa si puedo desenvainar la espada sagrada y convertirme en un héroe. Al fin y al cabo, para mí, basta con matar a los demonios. Para evitar malentendidos, Taxon decidió explicarlo. Pensé que el otro partido había crecido mucho, pero resulta que cada vez está peor. No importa. Es mejor así. Mantener la inocencia de un niño es mejor que ser una persona amargada y vengativa como Liu Bajue. Así, después de pasar por una larga cueva, los dos también llegaron a su destino. La luz de la luna brillaba a través de las grietas de la pared de piedra, cayendo sobre el suelo en el medio, iluminando la cosa en la piedra en el medio. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 20. Un encuentro inesperado. ¿Es esta la llamada espada sagrada? Interrogación de cierre. Tucson caminó hacia el muelle de piedra con una mirada de duda en su rostro. No existe ninguna espada sagrada que luzca genial. No hay nada más aquí excepto esta espada de hierro oxidada que parece incluso menos afilada que un cuchillo de fruta. Afirmado, esta es la espada sagrada. En ese momento, Shiuer también se acercó a la espada de hierro oxidada, miró la espada con un par de ojos brillantes, significado físico, y dio una respuesta afirmativa. Como el maestro lo ha dicho, trataré esto como la legendaria espada sagrada. Aunque dijo esto, las dudas de Taxen aún existían. Entonces, sacó el hacha de batalla atada a su mochila sin creer en el mal. Libra, el humo y el polvo en ese espacio fueron levantados por la vibración y luego dispersados por un fuerte viento que vino de la nada. ¿Cómo? ¿Esto es realmente? Taxen miró la espada de hierro que tenía delante y, tembloroso, miró el hacha de batalla de 2 manos que tenía en la mano.
Parece una espada de hierro cualquiera. Y mírela, maestro. Está completamente oxidada. Se está pudriendo. Pudo bloquear mi hacha sin siquiera raspar el óxido. Señalando el área dañada en la llamada espada sagrada causada por el óxido, Taxon le gritó a Shul con una mirada de duda en su rostro. Refutación porque es la espada sagrada. De hecho, no es que Shul realmente posea la información de la espada sagrada de este mundo, pero según los resultados de su escaneo, esta espada tiene una energía extraordinaria. Desde la manifestación externa, debería ser causado por un sello desconocido, es decir, en cuanto se saque, debería poder volver a su apariencia original. Pruébalo, entenderás si intentas sacarlo tú mismo. Después de escuchar las palabras muy afirmativas de su maestro, Taxon no tuvo más remedio que hacer lo que le dijeron. Es solo una espada podrida. No es difícil sacarla. Mientras decía esto, una mano ya había agarrado la empuñadura de la espada. ¿Eh? Tuxen parpadeó un par de veces. Cortejar, vi que ya había agarrado la empuñadura de la espada con ambas manos y empujaba el suelo con los pies, pero por mucho que lo intentara, no podía moverla en absoluto. Como era de esperar de una espada sagrada, es muy difícil de sacar. Simplemente no lo puedo creer. Mirando al musculoso Taxon, reunió todas sus fuerzas y luchó para sacar la espada sagrada, e hizo un sonido como si estuviera estreñido. El sonido resonó por toda la cueva, provocando que todos los pájaros del bosque exterior salieran volando. 2 días después, sentado en un restaurante, Shiwer sostuvo el menú en su mano y miró al deprimido chico de cabello negro sentado al otro lado de la mesa. Pregunta: ¿qué quieres comer? Esta vez, fue Shiwer quien no obtuvo respuesta de la otra parte. Pregunta: la espada sagrada solo puede desenvainarse cuando ocurre un desastre devastador. Si no se puede desenvainar, demuestra que no hay peligro en este mundo. ¿No es mejor así? Adicional, ha pasado un día, ¿aún no te has recuperado? Eso no es todo. Después de escuchar lo que dijo su maestro, la cara de Taxon, que ya estaba un poco roja, se puso aún más roja. Shiwer miró fijamente el rostro de la otra persona y de repente comprendió lo que la otra persona quería decir. Veo. Corrección, es solo que los pantalones están rotos. Para. Así es. En ese momento, Taxon usó toda su fuerza, pero la espada sagrada no se movió en absoluto, lo que también significó que su acción de desenvainar la espada falló. Sin embargo, cuando estaba a punto de liberar la fuerza y soltarse, por alguna razón desconocida, el suelo bajo sus pies de repente se agrietó. Aún más lamentable es. También resbaló debido a la depresión repentina. Además, la temperatura era baja en esa estación y había manchas de agua por todas partes en el suelo de la cueva. Además, había muchas manchas de agua alrededor de la espada sagrada. Lo único que oí fue un sonido de arranque y tirón. En la cueva se podía oír el sonido de la ropa rasgándose. Entonces, esa noche, Taxon fue expuesto a una vergonzosa y oscura historia frente a su maestro. Pero el rugido de Tucson atrajo directamente la atención de otros clientes en la tienda. A Shiwer no le importaban esas miradas, pero Taxon era diferente. Estimado huésped, por favor no interrumpa la comida de los demás, ¿de acuerdo? Lo siento. Sin mirar a Taxon, quien se levantó y se disculpó con el camarero, Shiwer volvió a centrar su mirada en el menú que tenía en la mano. Después de un almuerzo inquieto, Shul le dio a Tucson una gran bolsa de dinero y le dijo que organizara el resto de su tiempo libremente, que paseara por la ciudad y decidiera qué hacer o comprar lo que quisiera. En cuanto al propio Shiwer, después de despedir a su aprendiz, paseó por las calles de la ciudad. Al igual que antes, escaneó toda la ciudad. Actualmente, hay cientos de ciudades y pueblos registrados por Shiwer. Al escanear las coordenadas de los registros, puede usar acelerador para abrir el paso a estas ciudades en cualquier momento. Lo que estamos haciendo ahora es registrar la información y las coordenadas de este pueblo. Sin embargo, esta vez ocurrió algo inesperado. Hermana, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? Shiwer escuchó la voz de una niña detrás de él. Déjame decirte aquí que Shul realmente sabía sobre la chica detrás de él. Cuando no está en combate, Shul siempre usa la bruja falsa para disfrazarse de humano. Se había topado con el Chad más de una vez y tenía una rica experiencia en tratar con ese tipo de cosas. La mejor manera es ignorar. Sí, no respondas a la otra parte. Así es como Shul abordaría la situación. Cada vez que te encuentres con alguien que te habla, simplemente ignóralo y esa persona se irá por sí sola después de unos segundos. Hermana, ¿eres una aventurera?
Hermana, tienes unos ojos hermosos. Hermana, ¿qué haces? Hermana, ¿por qué no hablas? Bueno, parece que simplemente ignorar esta situación no sirve de nada. Bueno, después de suspirar en su corazón, Shuer miró a la niña a su lado con una gran trenza naranja. La otra persona se sentó en la misma silla con mucha familiaridad, mirando a Shuer con curiosidad y una mirada pensativa en su rostro. A Shuer le resultan muy problemáticos los niños con este tipo de personalidad, pero ha conocido a bastantes. También escaneé el cuerpo del niño y obtuve todos sus datos físicos y descubrí que solo tenía 7 años. A esta edad, probablemente se escapó por su cuenta. Los padres del niño probablemente vendrán a buscarlo pronto. Por lo tanto, preocupado de que la otra parte se perdiera, Shuer finalmente decidió hablar con el niño primero. Pregunta ¿cuál es tu nombre? Hermana, hablas tan raro. Aunque se preguntaba por qué esta hermosa hermana hablaba de manera tan extraña, la niña todavía respondió sus preguntas cortésmente. Bueno, mi nombre es Volame, ¿cómo te llamas, hermana? Shuer. ¿Eh? Pregunta ¿dijiste que tu nombre es Volame? Sí, ¿qué pasa? Mirando a Volame, que estaba confundido y no sabía qué estaba mal con su nombre, Shuer tenía un corazón muy inquieto bajo su rostro tranquilo. Aunque no se puede descartar la posibilidad de tener el mismo nombre, Shuer aún tiene que pensar en otra posibilidad. Tenía miedo de haberse encontrado con la forma infantil del mago más grande de la humanidad antes de que Celie lo recogiera y su tierra natal fuera invadida por demonios. Volame en su estado infantil. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 21. Una tarde corta Tuxen caminaba confusamente por las calles de la ciudad. Shuer le dio una suma considerable de dinero, suficiente para que pudiera hacer pequeños gastos. También dejó su arma en la habitación del hotel donde se alojaba. Después de todo, ¿por qué llevaría esa arma consigo cuando saliera a jugar? Además, su cuerpo también es un arma. ¿Son las armas cosas tan incómodas? Este era el caso cada vez que Shoul lo llevaba a una ciudad diferente, dejando que Taxon viajara por la ciudad solo con algo de dinero. En cuanto a si se perderá, o será robado o hurtado, estos Shuels no están preocupados en absoluto. El problema de perderse no es un gran problema para él. El paradero de Taxen nunca escapará a su detección, y el paradero de su aprendiz siempre estará bajo el control de Shuer. En cuanto al problema de ser robado y hurtado, Shuel nunca dijo que le había enseñado, pero el propio Taxon no lo creía. Él solo pensó que era su culpa debido a su falta de fuerza. Si eres lo suficientemente fuerte, podrás encontrar al ladrón antes de que toque tu billetera. Eso es lo que pensó Tucson. Aunque el profesor me dijo que organizara mi tiempo yo mismo, no sé qué hacer. A veces, tener demasiadas opciones puede ser un fastidio. En ese caso, primero vayamos a ver la calle de comida. Para ser honesto, no tuvo un almuerzo tranquilo por varias razones. Por lo tanto, como a menudo hace ejercicio de alta intensidad, a menudo necesita comer mucha comida para reponer energía, por lo que en este momento, su estómago todavía tiene hambre. ¿Qué debo comer? Recuerdo que la maestra dijo que puedo comer, así, caminó hacia la calle de comida mientras pensaba en ello en su mente. ¡Ay! Justo cuando Taxon estaba fantaseando con comida en su mente, un hombre que salió de la nada de repente chocó contra su cuerpo. Sin embargo, debido a años de entrenamiento y lucha, su fuerza física no es comparable a la de la gente común. Como resultado, no solo Taxen no fue afectado en absoluto, sino que el hombre que lo golpeó cayó al suelo. ¿Eh? Al darse cuenta de que parecía haber chocado con alguien, rápidamente miró en la dirección donde sintió la fuerza. Lo siento, no estás herido. ISTSK, ten cuidado cuando camines la próxima vez. La otra persona se cubrió las nalgas con una mirada de dolor en su rostro. Agarró la mano que Taxon le ofreció para ayudar, y no solo eso, como el que golpeó a la persona, no le dio a Taxon, la persona que fue golpeada, una buena mirada. ¿En serio? ¿Por qué entrenar tanto el cuerpo? La otra parte se quejó de su insatisfacción, pero decidió no continuar con el asunto. Solo dijo unas pocas palabras y quiso irse. Parecía muy ansioso. Sin embargo, cuando quiso irse, descubrió que Taxen no le soltaba la mano. ¿Tú, qué haces? Tengo otras cosas que hacer y no tengo tiempo que perder contigo. Por alguna razón, unas gotas de sudor frío corrieron por la frente de la otra persona. En respuesta, Taxon simplemente miró a la otra persona con una sonrisa en su rostro.
La mano que sujetaba el brazo de la otra persona era como una abrazadera de hierro, sujetando a la otra persona fuertemente, y no importaba cuánto luchara la otra persona, no se movía en absoluto. No te preocupes, no te molestaré en tu próximo asunto urgente. Tuckerson dijo con una sonrisa. Siempre y cuando devuelvas lo que no debiste haber tomado. De lo contrario, no puedo garantizar que queden algunas zonas buenas en tu cuerpo. Después de decir eso, extendió la otra mano, con la palma hacia arriba, como si esperara algo. Al ver la amable sonrisa de Tucson, la otra parte comenzó a sudar frío. Finalmente, sacó una bolsa de monedas con la otra mano y se la entregó a la palma de Tucson con manos temblorosas. Sí, la persona que golpeó a la víctima era un ladrón. Él solo quería robar el bolso de Tucson chocando deliberadamente con alguien. Cuando Shul le entregó la bolsa a Tucson, el ladrón lo descubrió y lo eligió como su presa. Pero no sabía que este tipo fuera tan fuerte. Lo descubrió en un instante. En el momento en que su mano fue atrapada, el corazón del ladrón dio un vuelco, pero cuando miró el rostro sonriente de la otra persona, su corazón sintió frío. Después de pesar la bolsa de dinero en su mano y confirmar que la cantidad era correcta, Tucson la soltó. Pero no dejó ir al ladrón. ¡Ah! Los gritos resonaron en la calle, atrayendo la atención de los transeúntes. Pero después de ver quién gritaba, los transeúntes se dieron la vuelta y continuaron haciendo sus cosas. Vaya, parece que tu reputación aquí no es muy buena. Tucson también notó las expresiones de los transeúntes en ese momento, lo que le hizo comprender algo. Miró sin piedad al hombre que yacía en el suelo abrazando su brazo roto. Sus ojos fríos asustaron tanto al hombre que dejó de hablar por un momento. Esto me servirá de lección. Si descubro que vuelve a ocurrir, no será tan sencillo como cortarse una mano. ¡Ay! El ladrón estaba tan asustado que rodó y se arrastró, sin tener tiempo de prestar atención a su brazo roto, y huyó tan rápido como pudo. Bueno, sigue igual. Parece que practicar esta habilidad es útil. Sí, para evitar ser robado, Tucson trabajó duro para desarrollar un conjunto de habilidades de percepción súper fuertes sobre los ladrones. Siempre que alguien se encuentra a 5 metros de él, puede sentir inmediatamente todo acerca de la otra persona. A lo largo de los años, ha utilizado este truco para golpear a muchos ladrones, y el que acaba de cometer solo se considera promedio. Pero, ¿no atraparon los guardias de la ciudad a estos ladrones? La gente de esta calle se sintió aliviada al ver a Tucson castigando al ladrón, por lo que este grupo de transeúntes lo vio irse con ojos de admiración. ¡Qué molestia! Esto es lo que pensó en su corazón. Unos minutos más tarde, Tucson también llegó a su destino, Food Street. Y nos detuvimos en un pequeño puesto que vendía galletas. Huele muy bien. Llevémoslo y dejémosle probar al maestro. Con esto como comienzo, Tucson comenzó su recorrido de compras en la calle de comida. Esto es bueno. Esto también sabe bien, esto es un poco caro, esto sabe un poco grasoso. Pronto llegó la hora de la cena por la tarde. Recordando la cita con la maestra, Tucson rápidamente recogió un montón de comida que había comprado, incluido un regalo que quería darle a su maestra. Así que con buen humor corrió al lugar acordado como un husky. Ese era el lugar al que habitualmente acudía el maestro cuando llegaba a un pueblo, la plaza central de la ciudad. Oye, parece que compré demasiado hoy. Espero que le guste al profesor. Pero aún puedo terminar lo que queda. No se desperdiciará. Debido al entrenamiento de Shul, Tucson se vio obligado a desarrollar el hábito de comer mucho y necesitaba comer mucho. La comida comprada esta vez es suficiente para que una persona normal coma durante 3 días, pero para Tucson, es solo lo suficiente para medio día. Llegó a la plaza con buen humor y vio a su amado maestro. Pero esta vez, había una persona más además del profesor. Una niña estaba sentada junto a su maestra, con una sonrisa en su rostro, y su maestra también estaba charlando con un extraño, lo cual era inusual. ¿Eh? ¿Quién es ese? Este era el único pensamiento en la mente de Tucson en ese momento. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 22. El futuro está a punto de cambiar, maestro. ¿De quién es este niño? Una fuerte voz masculina interrumpió la conversación entre Shul y Volame. ¿Estás de vuelta, Tucson? Shiver no se sorprendió. Como se mencionó anteriormente, el paradero de Tucson siempre estuvo dentro de su dispositivo de detección. Pregunta cómo estuvo tu día hoy. Está bien. Déjalo en paz, como siempre. También te traje algo de comida deliciosa, espero que te guste. Tucson dijo mientras se acercaba a su maestro.
Sosteniendo un puñado de bocadillos, el chico de cabello negro tenía una sonrisa en su rostro que fácilmente hacía que la gente lo quisiera. Sí, gracias. ¿Es necesario que nos demos las gracias? Refutación. Esto es necesario y está de acuerdo con la etiqueta de la dinastía Ming japonesa. Ante la refutación de Shule, Takson no dijo mucho, porque su propio maestro a veces podía ser inesperadamente rígido en ciertas áreas. Pero esto no es un gran problema, ya está acostumbrado desde hace mucho tiempo. Así como Shior se había acostumbrado a tener un discípulo tan entusiasta a su alrededor, Takson también se había acostumbrado a la actitud aparentemente fría y la personalidad un poco rígida de su maestro. Shuel recogió algo que parecía un trozo de pan. Definitivamente sabe bien. Simplemente lo diré, jeje. Mientras el maestro y el discípulo interactuaban, Bolame, que estaba sentado junto a ellos, miró a Taksen, que había entrado con curiosidad. Ella no interrumpió la conversación, sino que se observaron mutuamente en silencio. Parecen ser conocidos. Además, aquel hermano llamaba a Shuel maestro. Resulta que la hermana Shior es maestra. No parece tan viejo, así que parece que este hermano es alumno de la hermana Shior. ¿Qué clase de profesor es ese? Este hermano no parece un mago, sino más bien un guerrero. ¿Podría ser que la hermana Shior también sea una guerrera? No hay absolutamente ninguna idea de todo el asunto. Justo mientras Bolame estaba soñando despierto, Takson también notó que alguien estaba siendo ignorado. Una galleta apareció en los ojos de Bolame. Miró a lo largo de su brazo a la persona que le entregó la galleta. Había una sonrisa amable en el rostro de Tucson, como la de un hermano mayor de al lado. ¿Probarla? Recomiendo personalmente esta galleta. Ah, gracias. Él tomó las galletas que le dieron. Las galletas eran del tamaño adecuado para Takson, pero eran un poco grandes en las manos de Bolame. Tomó un pequeño bocado y comenzó a saborearlo con cuidado. ¡Guau, delicioso! Jeje, no te mentí. De hecho, Bolame no es un niño que acepte casualmente regalos de extraños. Sus padres le han dado una educación muy completa. Solo por la relación entre él y la hermana Shior, y mi propio sentimiento, este hermano aparentemente amable no puede ser una mala persona. Mientras el otro mordisqueaba las galletas, Tuxen comenzó a observarlo en secreto. Entonces, ¿qué tiene de especial este niño que provocó que el maestro cambiara repentinamente su personalidad? No es que Takson tuviera alguna queja de que su maestra charlara con otros niños, sino que simplemente tenía curiosidad por saber qué era lo que le atraía tanto a la maestra de esta hermana. Como conocía muy bien a su maestro, comprendió que éste generalmente no hablaba con los demás de manera casual a menos que existieran circunstancias especiales. ¿Puedo saber su nombre? Yo, Bolame, ese es mi nombre. Bolame, Tucson buscó en su memoria el nombre. Nunca había oído hablar de ello. Mientras Takson charlaba con Bolame, Shul estaba sentado en silencio a su lado, observando a este último en silencio. En la superficie, no hubo ningún cambio en su expresión, pero sus ojos, que constantemente transmitían un torrente de datos, revelaron su corazón. Ahora Bolame todavía es un niño y sus padres aún están vivos. Después de convertirse en un ex machina, todos los recuerdos de la vida anterior se registraron en la base de datos y se convirtieron en recuerdos permanentes. Conociendo la mayoría de las experiencias de Bolame, naturalmente entendió lo que esto significaba. Es decir, esta ciudad, la ciudad natal de Bolame, pronto será invadida y masacrada por demonios. Esta también fue la oportunidad para que Bolame fuera recogido por el mago más poderoso, Celia, y aceptado como aprendiz. Esta ciudad está a punto de ser invadida por demonios. La próspera escena aquí se convertirá en un infierno de montañas de cadáveres y mares de sangre. En toda la ciudad solo quedará el afortunado Bolame. Esta es la conclusión que se desprende de la información obtenida de la conversación con Bolame. Después de comprender todo esto, Shior ya había hecho planes en su mente. Por el momento, quedémonos en esta ciudad por un tiempo. Smoking. ¿Qué pasa, maestro? Al escuchar que el profesor lo llamaba, Takson respondió inconscientemente, lo que terminó abruptamente el tema del que estaban charlando. Notifíquenos que permaneceremos en esta ciudad por un período de tiempo desconocido. Oye, profesor, es la primera vez que tomas una decisión así. Ante este repentino cambio de planes, Takson no se mostró insatisfecho. Para él, no importaba dónde estuviera o cuánto tiempo permaneciera, no afectaría su ejercicio diario. Solo estar al lado del profesor es suficiente. Además, es más cómodo en la ciudad.
Aunque en el pasado, cuando a Shuel le faltaba algo, simplemente abría la puerta y regresaba a la ciudad que había visitado antes para reponerlo. Tucson simplemente tenía curiosidad por saber qué le había pasado al profesor que le hizo pensar en detenerse en una ciudad cuando normalmente solo se quedaba allí durante 3 días como máximo. ¿Eh? Hermana Shuer, ¿vas a quedarte aquí un rato? Volame naturalmente escuchó lo que se dijo hace un momento, y sus ojos brillaron de alegría. Porque tenía el presentimiento de que su hermana llamada Shuer era una maga muy poderosa, aunque tenía una costumbre muy extraña de hablar. 1. Min Jinki era como Hyuga. A Volame le gusta la magia, así que después de conocer a Shul, sintió mucha curiosidad por saber cuánta magia sabía esta hermana. Sin duda nos quedaremos aquí por un tiempo indeterminado. ¿Puedo jugar con ustedes más tarde? Por supuesto, fue la respuesta de Tucson. ¿Duda por qué? Esto es de Shuer. Porque quiero aprender magia. Sin andarse con rodeos, Volame expuso directamente sus razones. ¿Ah? ¿Qué? Al escuchar las palabras de Volame como si quisiera convertirse en su discípulo, Tucson se quedó atónito por un momento. Pregunta ¿cómo puedes estar seguro de que soy un mago? Eso, en algún lugar en la oscuridad, ¿verdad? Volame se devanó los sesos para encontrar una respuesta razonable, pero al final eligió una vaga. En la oscuridad, Shuer masticó la palabra en su boca. Y Tucson por su parte también reaccionó. Se acuclilló junto a Shuer, acercó su boca al oído de su maestro y susurró. Maestro, no vas a acogerla realmente, ¿verdad? Shuer no lo confirmó, pero tampoco lo negó. En ese momento, Volame se sintió un poco más nervioso. Para ser honesto, a ella realmente no le importaba si la otra parte le enseñaría magia o no. Lo más importante era que ella ya consideraba a Shul un amigo. En la charla anterior, Shuel también contó sobre la mayoría de sus experiencias durante los viajes, lo que hizo que Volame sintiera curiosidad por la vida de un aventurero. Ahora el corazón de Volame se llenó de más respeto por su amigo, y también quería escuchar más historias, así que dijo esto. Aprobado. Puedes visitarnos cuando quieras mientras estemos aquí. Pero, ¿cómo puedo contactarlas, hermanas? Volame de repente se dio cuenta de lo que había sucedido, y su buen humor decayó nuevamente. Esta frase también desconcertó a Tucson, porque originalmente estaba siguiendo a Shuer y nunca había pensado en cómo contactarlo. A Shuer no le importó esto. Simplemente metió la mano en su ropa y, ante las miradas perplejas de Tucson y Volame, sacó un pequeño y extraño dispositivo. Se lo entregó a Volame. ¿Qué es esto? Volame miró la pequeña cosa en su mano y sintió curiosidad. Respuesta: este es un elemento de contacto. Si desea vernos, presione el botón aquí. Mientras hablaba, Shuer señaló el botón. Y Tucson miró esto con sorpresa en sus ojos. Profesor, ¿tiene usted este tipo de cosas? ¿Por qué no me diste uno? De esta forma, luego de que Shuel le explicara todas las funciones del dispositivo a Volame, llevó a su aprendiz a despedirse de él mientras este último lo miraba sorprendido. Adiós, adiós. El único que le respondió fue Tucson, y Shuel siguió igual que antes. Finalmente, después de despedirse de Volame, se fue de aquí junto a su aprendiz, quien aún estaba un poco aturdido, y regresó al hotel donde vivían en esta ciudad. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 23. ¿Te gusta la magia? Temprano a la mañana siguiente, después de regresar al hotel, Tucson se levantó a tiempo y no comenzó a calentar antes del ejercicio como de costumbre, sino que fue a la habitación de Shuel. Justo cuando estaba a punto de llamar a la puerta, una voz desde adentro lo interrumpió. Aviso: entra, Tucson, sé que estás afuera. Sí, después de todo, el profesor dijo que siempre estaba pendiente de mis movimientos, por lo que tocar a la puerta era completamente innecesario. Con esto en mente, Tucson abrió la puerta. Lo primero que llamó su atención fue Shuer, que estaba sentado en la cama de espaldas a él y mirando por la ventana. La luz del sol de la mañana brillaba en la habitación desde la ventana, iluminando suavemente a Shuer, que estaba sentado junto a la cama. El cabello azul violáceo brillaba bajo el sol. Por alguna razón, Tucson sintió que el cuerpo de su maestro reflejaba la luz del sol como un espejo liso. No había ningún olor en el cuerpo de Shuer, y aparte de la suciedad que pudiera haberse pegado a él, no había ningún otro olor en la habitación. Tucson ve esto como un privilegio de un ángel. Shuel simplemente se sentó allí en silencio, como una marioneta sin vida. Solo Tucson entendió que esto era simplemente el comportamiento diario de un profesor. Pregunta: ¿qué quieres de mí? Shuer giró la cabeza y vio esos ojos color ámbar mirando fijamente a su aprendiz.
Ver que el profesor era el mismo de siempre, con la misma mirada indiferente, hizo que Tucson se sintiera tranquilo. Hacer clic. Entró en la casa y cerró la puerta. Maestro, tengo curiosidad de saber por qué decidió quedarse en esta ciudad. El corazón de Tucson estaba lleno de dudas, porque antes de esto, su maestro nunca había hecho tal cosa. Porque en el pasado, incluso si había criaturas o demonios que pudieran poner en peligro a los civiles cerca, optarías por atacar directamente sin perder tiempo. Al mirar esos ojos curiosos, Shiver naturalmente comprendió las dudas en el corazón de la otra persona. Él no decidió ocultarlo y le contó directamente el motivo a Tucson. Especulación: esta ciudad será completamente destruida por la invasión de los demonios en un futuro próximo. La probabilidad de que haya sobrevivientes es mínima. Ah. No es serio. Tucson no dudó si lo que decía Shule era falso o no. Había dicho antes que tenía absoluta confianza en las palabras de su maestro. Las dudas anteriores no eran para cuestionar a Shuer, sino simplemente para tener curiosidad de por qué la otra parte hizo esto. Conclusión: así que decidí quedarme y ayudar a esta ciudad a combatir la crisis. Así es como es. Tucson finalmente entendió la intención de su maestro. Habiéndolo experimentado él mismo, sabía exactamente lo que sucedería si los demonios invadieran la ciudad. Ya había interactuado con varias personas en la calle de comida ayer, y a juzgar por las expresiones en los rostros de los transeúntes, pude notar que, aparte de esos pequeños ladrones, esta ciudad sigue siendo relativamente próspera. Si una ciudad así se convirtiera en un infierno, Tucson ni siquiera podía imaginarlo. Mirando la mirada determinada en los ojos de su discípulo en ese momento, y la malicia hacia los demonios que se desbordaba de vez en cuando. Shiver también comprendió el carácter de su aprendiz. Él se comportaba así siempre que había algo relacionado con los demonios. Adicional, la cantidad de demonios esta vez será mayor que la que atacó tu ciudad natal. ¿En serio? Parece que tenemos que avisar al señor de la ciudad y a la guarnición. Tucson se pellizcó la barbilla y comenzó a pensar en su próximo plan. Sin embargo, al segundo siguiente, lo que le respondió fue una negación de Shuer. Negativo: no tiene sentido informar al señor de la ciudad y a los defensores. ¿Eh? ¿Por qué? Tucson no entendió por qué el maestro decidió no informar al señor de la ciudad y a los defensores de un asunto tan importante. En respuesta, Shiver simplemente lo miró y comenzó a explicar. Prueba: somos simplemente extraños para la gente de esta ciudad, y comparados con nobles como el señor de la ciudad, somos simplemente plebeyos. Especulación: si realmente le informamos al señor de la ciudad sobre esta información, entonces, según los cálculos, la probabilidad de que la otra parte lo crea es solo del 1%. Después de escuchar esto, Tucson mostró una expresión de repentina iluminación y entendió por qué su maestro tomó tal decisión. Aunque él mismo confiaba mucho en el maestro, los demás no pensaban lo mismo. Él entendió que la personalidad del maestro era de eficiencia y que no haría cosas sin sentido, pero no pensó así en su corazón. Si era posible, aún quería informar al señor de la ciudad y a los defensores. Después de todo, es mejor estar en guardia. Conclusión: no necesitamos avisarles. Solo debemos detener a la tribu demoníaca fuera de la muralla de la ciudad, a una distancia donde los defensores puedan observar. Esto también alertará a los defensores de la ciudad. Si otras personas escucharan esto, podrían preguntarse cómo Shuer pudo detener a los demonios solo. Pero Tucson sabía muy bien lo poderoso que era su maestro, por lo que creyó en él sin lugar a dudas. En su opinión, su ángel maestro era el cielo. Mientras el profesor actúe, todo irá bien. Sin embargo, aunque Shule ha señalado claramente que avisar a los demás no tendrá ningún efecto, Tucson cree que sigue siendo una buena idea darles un recordatorio. Recordatorio: hagas lo que hagas, no interferiré. Mientras no te arrepientas, está bien. Las palabras de Shuer hicieron que Tucson, que tenía prisa por irse, se detuviera. Jaja, de verdad que no puedo ocultárselo, maestro. Gracias por su comprensión. Regresaré pronto. Se tocó la nuca avergonzado, luego se despidió de Shiver y se dirigió a la mansión del señor de la ciudad. Después de despedir a su aprendiz barato, Shiver se dio la vuelta nuevamente y miró las pequeñas cosas en sus manos. Bip, bip, cuando la luz junto al botón del dispositivo parpadeó, al segundo siguiente, un portal dorado se abrió frente a Volame. Los ojos de la niña se abrieron por un momento y su mandíbula se olvidó de cerrarse, lo que indica que estaba bastante sorprendida. Entonces salieron dos figuras. Volame reconoció a las dos personas, eran Shul y Tucson.
Es simplemente extraño que la expresión de Taxen parezca como si le hubieran tratado mal. Después de ver quién venía, el primero corrió hacia Shuer felizmente, y su postura parecía como si fuera a abrazar la cintura del otro directamente. Taxon no lo detuvo, Shule no lo esquivó y Volame realmente no quería abrazarlo. Finalmente, se detuvo frente a la otra persona, con los ojos brillantes y una mirada muy curiosa. Hermana Shul, ¿qué clase de magia es esta? Se siente tan poderosa. Shuer no tenía ninguna explicación para esta pregunta y decidió no responderla. ¿Pregunta qué quieres de mí? Mientras interrogaba a la otra parte, Shuer también detectó y escaneó los alrededores en el momento en que salió por la puerta. Luego descubrió que se trataba de un suburbio cerca de la ciudad. A juzgar por el entorno, probablemente se debía a que los aventureros y los guardias volvían a menudo para limpiar. No había rastros de ningún monstruo cerca. Al elegir este lugar, parece que este niño, Volame, entiende algo. ¿No dijiste, hermana Shul? Presiona este botón si quieres verme. No he olvidado este acuerdo. Está bien, ven conmigo y te mostraré un lugar lindo. Mientras decía esto, Volame quiso tomar la mano de Shul, como si quisiera llevarlo a algún lugar. Taxon, que estaba de pie a un lado, permaneció en silencio todo el tiempo, simplemente observando en silencio a su maestro y a Volame interactuar entre sí. Finalmente, Shul y su grupo, liderados por Volame, atravesaron la densa jungla y llegaron a una zona con un estanque. Volame llevó a Shul a las flores que crecían junto al estanque. Después de darse cuenta de que no tenía nada que hacer, Taxon comenzó su ejercicio diario por su cuenta. Y, Minbao Hyulushioer miró a la niña que estaba haciendo una corona con hierba y flores. La sonrisa sincera de la muchacha lo dejó desconcertado. ¿Te consideras un amigo tan pronto? ¿Así era Volame cuando era niño? Pregunta Volame. Bueno, ¿qué pasa, hermana Shul? Volame detuvo lo que estaba haciendo, giró la cabeza y entonces lo vio. No había emoción en ello, solo una mirada fría. Pero ella no tenía miedo, porque aunque la primera impresión de la hermana Shuer fue que era difícil de abordar y muy fría. Pero durante la charla de esa tarde, de alguna manera sintió que esta hermosa hermana no era tan fría como parecía. Después de ver a la otra persona darse la vuelta, Shuer dijo el resto de las palabras. ¿Te gusta la magia? Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 24. La preocupación de Taxon. Wow, mira a la hermana Shul. Una pequeña bola de fuego flotaba en la palma de la mano de Volame. Ella felizmente lo arrastró frente a Shuer, como una estudiante que quería ser elogiada. Había una leve fluorescencia en los ojos de Shuer, pero Volame estaba tan feliz que no la notó. Afirmación: tu competencia en la magia de bola de fuego ha alcanzado el estándar y has dominado con éxito esta magia. Al escuchar los elogios de Shul, el corazón de Volame se llenó de alegría. Aunque en el pasado, cuando estaba en casa, sus padres le enseñaban sobre magia, y también le enseñaron su magia favorita antes, la magia de crear un campo de flores. Esto también le dio a Volame un interés básico y un gusto por la magia desde entonces. Afirmación: Volame, tienes un gran talento para la magia. En el futuro, te convertirás en un excelente mago. Esta no es la manera que tiene Shul de explicar el futuro basándose en los registros. En cambio, se basó en la información que había obtenido a través de una cuidadosa observación y escaneo de Volame durante los últimos meses, y la conclusión a la que había llegado basándose en sus propios estándares. Tengo que decir que Volame es realmente increíble. Ha demostrado tener cierto talento a pesar de ser apenas un niño. Debido a su pasión por la magia, aprende muy rápido. Cuando se trata de magia, no hay duda de que es un genio. Y los padres de Volame también aceptaron dejarla salir y aprender magia de otros. Como los padres de la otra parte estuvieron de acuerdo, Shuer dijo que no importaba. Él eligió quedarse solo para salvar a los residentes de esta ciudad, y enseñar magia a Volame era solo una cuestión de conveniencia. De todos modos, estar con Volame no afectó su agenda. En cuanto a por qué Shuer decidió quedarse y salvar a estos extraños que no tenían parientes ni amigos, aunque cuando se enfrenta a extraños, siempre responde con indiferencia y parece no involucrarse demasiado en la comunicación interpersonal. Pero de hecho, si encuentra a alguien que pueda ser rescatado fácilmente, no será tacaño con sus fuerzas y echará una mano para ayudar. Al igual que en el mundo anterior, cada vez que Shuer peleaba con los elfos, evitaba dañar a personas inocentes. En cuanto a la magia que le enseñaron a Volame, la mayoría eran grimorios que Shul había obtenido a través de varios medios antes, la mayoría de los cuales fueron sacados de la mochila de Taxen.
Cuando Volame se entera de esto, Shul le pedirá que se lo devuelva a Taksen. Algunos de los libros mágicos que fueron registrados como documentos electrónicos anteriormente también fueron impresos por Shul, y estos libros serán entregados directamente a Volame. Para ser honesto, Shul en realidad no le enseñó a Volame cómo usar la magia. En los últimos meses, simplemente le arrojó un libro mágico y le permitió aprender por sí solo. Entonces, cuando vio que la otra parte era capaz de aprender una magia rápidamente, no pudo evitar suspirar ante el poderoso talento de la otra parte. En este punto, a menudo se ve que después de regresar del entrenamiento, Takson siente envidia del talento mágico de Volame. Bueno, no hay celos, porque el propio Tucson entiende que las personas son diferentes. Tampoco tuvo ninguna queja de que su maestro le quitara el libro de magia para enseñarle Volame. Después de todo, solo podía aprender un poco de magia que pudiera servirle como auxiliar. Bueno, no tengo ninguna queja, solo un día, después de que Shior terminó su tarea de enseñanza del día y revisó la situación en la ciudad. En el restaurante del hotel, Taksen estaba comiendo la comida de su plato mientras miraba a Shule intencional o involuntariamente. Shior estaba apoyado contra la ventana, parecía como si estuviera aturdido. Pero Takson sabía lo que estaba haciendo la otra parte. Según el profesor, esto era para monitorear en todo momento la situación fuera de la ciudad. Porque la maestra dijo una vez que no sabía cuándo los demonios atacarían la ciudad, por lo que solo podía usar este método para garantizar la seguridad. Volame es muy trabajador. No sé si fue intencional o no. Hoy, Tucson, inusualmente, inició una conversación mientras comía. Afirmó que tiene un gran talento y es eficiente en el aprendizaje. Sí, durante este periodo, maestra, usted le ha estado enseñando magia diferente casi todos los días. Especulación aprende muy rápido y no le lleva mucho tiempo aprender un hechizo. Conclusión, así que elegí enseñar más magia. Tucson pinchó la carne en el plato con un tenedor, mirando el rostro de Shul de vez en cuando. Pero de esta manera, la mayor parte de tu tiempo lo pasarás allí, maestro. ¿No interferirá con tu otro trabajo? Negativo. Incluso durante el proceso de enseñanza, mi seguimiento de las condiciones de la ciudad no se vio obstaculizado y la posibilidad de errores del 0%. Últimamente siento que me he vuelto más fuerte de nuevo. Los ojos de Shul se desviaron de la ventana hacia Tucson, lo que hizo que este último se sintiera un poco más feliz. Pregunta: ¿necesito permisos para participar en el campo de batalla virtual? Según Shul, Takson aún no ha superado con éxito la dificultad más alta del campo de batalla virtual. Battlefield se divide en dificultad simple, normal, difícil, super difícil e infernal. Los datos monstruosos en el campo son del 25%, 50%, 100%, 200% y 500% en comparación con la versión original. Y Takson nunca ha desafiado con éxito al jefe final de la dificultad infierno. Cabe explicar aquí que la dificultad infierno es en realidad una nueva dificultad agregada por Shul después de que Takson se volviera más fuerte y desafiara con éxito la dificultad super difícil. Ah, no hay prisa por ahora. Al escuchar esto, el rostro de Takson instantáneamente se transformó en una expresión incómoda como si estuviera estreñido, y rápidamente lo negó. Sí. Shior volvió a mirar por la ventana y volvió a su estado anterior. Cuando se dio la vuelta, de repente descubrió que la expresión de Takson mostraba una evidente pérdida. ¿Qué le pasa a este niño? Con dudas en su corazón, Shior decidió hablar directamente. Confundido de repente: ¿estás de mal humor? ¿Qué pasó? Oh, no, profesor, no tiene que preocuparse por eso. Asustado por la pregunta de Shior, el tenedor en su mano se inclinó y quedó atrapado directamente en la mesa a su lado. Había una evidente expresión de pánico en el rostro de Takson. ¿Eh? Después de ver esto, Shior comenzó a analizar lo que Takson acababa de decir. ¿Te lesionaste mientras hacías ejercicio? No, bajo mi supervisión, si él estuviera herido, definitivamente lo sabría, y este niño no es alguien que se deprimiría por tal cosa. ¿Qué más podría ser? En el momento en que analizó las primeras palabras, tuvo la respuesta en su mente. Pregunta: ¿estás celoso de Volame? Al ver la expresión de pánico en el rostro de la otra persona, Shior finalmente confirmó la respuesta. Veo. ¿Estás celoso del talento de Volame? Después de este análisis, Shior entendió todo al instante. Eso es cierto. Al fin y al cabo, el niño ha estado bastante interesado por la magia a lo largo de los años. Es una lástima que haya elegido convertirse en guerrero y se haya desviado del camino de mago desde el principio.
En cuanto a Tucson, su rostro estaba cubierto de sudor frío después de que Shuer dijo eso. En ese momento, su mente estaba confusa. Pero cuando pienso en el profesor entendiendo su situación, quizás hará algo al respecto. Después de todo, en el corazón de Tucson, a través de los años, su maestro Shul realmente no lo abandonaría como su aprendiz. Recordatorio: las diferencias individuales dan lugar a diferentes fortalezas. Tucson, no tienes por qué sentir envidia. Conclusión. Con tu condición física combinada de guerrero y monje, tienes un 98% de posibilidades de derrotar a un Volame en un radio de 100 metros. Esto no se puede cambiar por mucho que crezca. Shuer no sabe cómo consolar a la gente, pero sabe qué decir. En una situación como esta, todo lo que hay que hacer es explicar directamente las ventajas de la otra parte y las diferencias entre él y Volame. Después de todo, es en este campo donde se siente la brecha entre usted y la otra parte, y Shuer puede comprender esta mentalidad. Pero, lo extraño fue que después de escuchar su consuelo, la expresión en el rostro de Tucson se congeló por un momento. ¿Ah? ¿Qué está pasando de nuevo? ¿Es posible que mi análisis sea erróneo? En ese momento, Shuer comenzó a dudar de sí mismo por primera vez. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 25. El ataque próximo. Mirando a Tucson, cuya expresión se volvió aún más fea, Shuer quedó confundido por un momento. ¿Qué está sucediendo? ¿Es erróneo mi análisis? No, eso es imposible. Debo haberme perdido algo. Ah. Pregunta: ¿te sientes solo? En el clavo. La pregunta de Shuer esta vez hizo que el discípulo frente a él se sonrojara. Bueno, Tucson se tocó la parte posterior de la cabeza, un gesto que hacía cuando estaba nervioso, avergonzado o tímido, y estos hábitos fueron registrados por Shule. Confundido cuando hacías ejercicio en el pasado, no te seguí, ¿verdad? Adicional, incluso después de haber enseñado con Volame durante este periodo, la cantidad de contacto que tuve contigo fue la misma que antes. Originalmente, Shuer pensó que Tucson era un niño confiable, por lo que cada vez que salía a hacer ejercicio o hacer algo, no lo seguía. Y hay un localizador colocado en su cuerpo que puede monitorear las coordenadas y la condición física del aprendiz en tiempo real. En términos generales, cuando se realiza una prueba, Shuer enviaría como máximo un clon para acompañarte. Así que, aunque parece que el contacto con Tucson es frecuente, en realidad no lo es tanto. Y todo esto comenzó con la confianza de Shuer en él. Sin embargo, ahora parece que este niño no es tan tranquilizador como imaginaba. Pero no me refiero a eso. De hecho, aunque Tucson parece un chico de 15 años a punto de madurar, su corazón en realidad es tan frágil como el de un niño que no ha crecido. La fuerza que tenía en el pasado era toda fingida debido a varias razones. Especialmente después de pasar unos años con Shuer, este corazón se ha liberado nuevamente, eliminando el disfraz exterior y considerando a Shuer como un pilar espiritual y alguien en quien puede confiar. Esto también hace que se comporte más como un niño delante de Shuer. Para citar a una persona famosa: Maestra Shuer, tú eres quien puede convertirse en mi madre. Pero ahora, debido a la incorporación de Volame, Tucson de repente se preocupó. Eso fue porque le preocupaba que Shuel lo abandonara y le prestara más atención a Volame. Esta idea era realmente irracional. En primer lugar, él mismo comprendió que el maestro ya no lo abandonaría jamás. Este fue un acuerdo hecho por el propio profesor hace unos años. Pero esto no le impidió sentir una sensación de crisis. Por eso, durante ese periodo de ejercicio y entrenamiento trabajó más duro, pero nunca recibió mayor atención. Y ahora, estaba aprovechando la hora de la cena, cuando Volame no estaba, y estaba obsesionado con la idea de insinuarle algo en secreto a Shuer. Maestro, por favor présteme más atención. Soy tu primer aprendiz. Eso es más o menos lo que quiero decir. Frente a Shuer, Tucson siempre se convierte en un niño inseguro. Shuer se dio cuenta de esto, pero solía pensar que todo estaría bien cuando el niño creciera. Desgraciadamente, estaba equivocado. Debido a que ignoró los sentimientos del niño, Tucson se obsesionó con el asunto. Shuer no podrá evitarlo. Como la otra parte está preocupada por esto, puede explicar el motivo directamente y eliminar las preocupaciones de la otra parte de la manera más directa y eficiente. Cuando Shul salió del hotel con Tucson, la expresión de este último ya no era ansiosa. Parece que el asesoramiento psicológico de Shul fue efectivo. Después de escuchar la explicación directa de Shule, sin rodeos, Tucson finalmente se dio cuenta de que estaba siendo demasiado terco.
Y Tucson sabía que no podía causarle problemas al maestro, por lo que rápidamente ajustó su mentalidad. Paraguas Hyullin-Senpai, y, solo me preocupaba perder mi posición en el corazón del maestro, lo cual no era un gran problema. Además, hay cosas más importantes que hacer a continuación. Avisó Tucson, el equipo objetivo ha aparecido en los suburbios. Este fue el cuarto día después de que se resolvió el malentendido. Ese día, Shuer abrió la puerta de Tucson temprano por la mañana. Mientras este último se vestía apresuradamente después de ser despertado, Shul dijo esas palabras. En ese momento, los ojos de Tucson de repente se volvieron agudos. No tenía tiempo para preocuparse por sus pantalones que aún no se había puesto. Estaba ansioso por obtener más información. ¿Cuántas personas hay? Respuesta: según la inteligencia, hay 23 de ellos en total, incluidos 15 magos y 8 guerreros. Tucson se pellizcó la barbilla y comenzó a pensar en cómo lidiar con eso. ¿Somos los únicos dos que nos enfrentamos al enemigo? Aunque sabemos que los guardias de la ciudad pronto conocerán la información, puede que pase algún tiempo esperando refuerzos. Y cuando se enfrentan a los demonios, esos guardias podrían no ser capaces de desempeñar ningún papel. Sin embargo, justo cuando Tucson estaba pensando en el plan de batalla, la siguiente frase disminuyó su entusiasmo. Refutación no es nosotros, soy yo. ¿Eh? Recordatorio: sé que estás preocupado, pero ya he recopilado toda la información sobre ese grupo de demonios. No tienes por qué preocuparte. Al ver que su maestro estaba a punto de irse, a Tucson no le importó que aún no se hubiera puesto los pantalones y se apresuró hacia la puerta. Maestro, ¿habla en serio? ¿De verdad no necesita mi ayuda? Estas palabras hicieron que Shuer se detuviera a mitad de su caminata y se diera la vuelta. Confundido: ¿cómo puedes ayudarme? En un duelo, puedes tener el capital para luchar contra los demonios, pero si te superan en número, tus posibilidades de victoria son muy escasas. Después de decir esto, Shuer abrió el canal espacial después de confirmar que no había nadie alrededor. Pero antes de irse, sacó algo y se lo arrojó a Tucson. La cosa dibujó un arco en el aire y finalmente aterrizó con precisión en la palma abierta inconscientemente de la otra persona. Maestro, ¿qué es esto? Recordatorio: entre los demonios, hay uno que se esconde bien. Este dispositivo puede ayudarte a identificarlo. Entonces. Al ver que los ojos de Tucson se iluminaban de emoción, Shuer no respondió. Suplemento: vamos. Después de dar las últimas instrucciones, su figura se hundió completamente en el pasaje dorado y luego desapareció en el pasillo del hotel. ¿Estás diciendo que Shul realmente es incapaz de capturar a un enemigo que puede esconderse? No necesariamente. Tucson también entendió lo que el profesor quería decir. Después de despedir a su maestro, Tucson regresó a su habitación, se vistió y guardó en el bolsillo de su camisa la pequeña cosa que le había dado Shul. Finalmente, estuvo listo para irse, cerró la puerta y salió del hotel como Shul. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 26. El visitante inesperado caminando sin rumbo por las calles de la ciudad. Tucson miró el dispositivo en su mano, un poco confundido por un momento. En este momento, han pasado 5 minutos desde que Shuer se fue y luchó contra los demonios. En la ciudad de Tucson, se podía sentir claramente cómo la tierra temblaba, y el cielo fuera de la muralla de la ciudad también estaba teñido por la magia. La magia de un rojo intenso que parecía una barrera le hizo sentir un frío inexplicable en el corazón. Si él fuera puesto en la barrera, algo malo seguramente sucedería. Pero en su corazón, el maestro es el más fuerte, y el maestro también es un ángel para la diosa. En lugar de preocuparse por el maestro, es mejor prestar más atención a los demonios que pueden colarse en la ciudad. Los guardias de la ciudad también se sintieron atraídos por los cambios exteriores y toda la ciudad entró en estado de combate. Parece que también han descubierto que los demonios están atacando. Como era de esperar, estas personas solo lo creerán si ven a los demonios con sus propios ojos. Al recordar el momento en que los guardias lo expulsaron, comparado con su mirada ansiosa ahora, Tucson se sintió inexplicablemente aliviado. Bien, ahora, ¿cómo uso este pequeño dispositivo? Tucson sacó la herramienta que le había dado Shul de sus brazos y comenzó a revisar el dispositivo que tenía en la mano. Mientras Shul y Tucson estaban ocupados con sus propias cosas, Volame, quien estaba protegido por sus padres en casa, no entendió lo que estaba sucediendo por un tiempo. ¿Qué pasó hoy? Los amigos fueron llevados a casa por sus respectivos padres, y todos los guardias parecían tener algo urgente que hacer. También hablaban de demonios y cosas por el estilo.
Al ver las miradas de pánico en los rostros de sus padres, Volame todavía no podía comprender la situación actual. ¿Qué están haciendo la hermana Shule y el hermano Taxon en este momento? Por alguna razón, en ese momento, Volame de repente pensó en Shule y Taxon, con quienes había tenido contacto frecuente en los últimos meses. En su mente, la hermana Shule es una maga muy poderosa y el hermano Taxon es un guerrero con un cuerpo fuerte. Por curiosidad, Volame salió al patio. Después de mirar a su alrededor y no encontrar a nadie más, sacó el comunicador que Shule le había dado. Bip, bip, hola, el usuario al que llaman no está disponible en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. ¿Eh? ¿Qué significa esto? ¿Está ocupada la hermana Shior ahora? Aunque no entendió la situación la primera vez que sucedió, Volame comprendió de inmediato que parecía que la hermana Shule y el hermano Taxon no eran libres ahora. Espero que estén bien, chicos. Así que lo único que podemos hacer ahora es orar por la hermana Shule y los demás. Puchilin Menkier Sanceros y Hyuki parece ser, el sonido de la carne siendo cortada por un arma afilada, acompañado de sangre salpicando por todas partes. La parte superior del cuerpo de un demonio cayó al suelo no muy lejos, mientras que su parte inferior todavía estaba de pie frente a Shuer. Le dio una patada a la parte inferior del cuerpo que tenía frente a él y, con su muñeca, hizo girar la espada en un semicírculo, aplastándola contra el demonio que estaba tratando de lanzar un ataque furtivo por detrás. Era una espada que parecía bastante pesada, pero fue levantada en el aire por sus delgados brazos. Todos estos demonios en guerra tomaron en serio la amenaza de Shuel. Libra. ¿Qué? La espada gigante aplastó el arma del atacante e ignoró la armadura del oponente, cortando la carne del oponente sin ningún obstáculo. La magia de varios colores atacó desde lejos y golpeó con precisión la posición de Shuer. El feroz ataque y la reacción de diferentes magias levantaron una nube de polvo por todos lados, obstruyendo enormemente la visión de todos los presentes. ¿Lo terminaste? No estoy seguro, mantente alerta en todo momento. Esa criatura, ¿no es un humano? ¿A quién le importa? Simplemente maten a quien esté bloqueando el camino. Mientras observaba a sus compañeros de tribu discutir entre ellos, Talda, el mago más fuerte del equipo, miraba fijamente el cielo rojo intenso. Quería analizar la barrera, pero desde el comienzo de la guerra hasta ahora no ha habido ningún progreso. Esto le hizo comprender instantáneamente la brecha de fuerza que había entre él y la otra parte. En esta barrera, Talda descubrió que el poder mágico de su cuerpo estaba disminuyendo rápidamente, como si algo lo estuviera extrayendo de su cuerpo. Así que concluyó que todo esto era efecto de esta barrera. La batalla contra este enemigo no puede prolongarse por mucho tiempo, de lo contrario todos moriremos exhaustos aquí. Sin embargo, justo cuando estaba pensando, de repente sintió un dolor en su cuerpo y una bola de sangre voló en su visión. ¿Cuándo? Su pecho fue perforado, y el mago no tenía idea de cómo el oponente había evitado su detección, había pasado por alto la primera fila de soldados y había llegado detrás de él. Empujando el cadáver sin cabeza frente a él, Shuel apuntó a los magos restantes que quedaban en el octavo huracán. Entre el humo y el polvo, los demonios restantes solo podían ver un rayo de luz dorada volando en la niebla frente a ellos. Cada vez que se cruza un demonio, se le arrebatará la vida a otro demonio. Como un dios de la muerte que cosecha vidas en las sombras. De repente, la sangre salpicó por todas partes y continuaron apareciendo extremidades y cuerpos en la niebla y se convirtieron en cenizas. En esta situación, incluso con el personaje de un demonio, cuando se enfrenta a un enemigo invencible, todavía aparecerá una emoción llamada miedo. Unos minutos después, todos los demonios presentes fueron eliminados uno por Shuer. Después de eliminar el efecto de Time Ghoul, Shul ahora estaba en su lugar, ordenando las cosas que había recolectado en la batalla anterior. Después de resolver todo esto, miró hacia la ciudad en la distancia. A sus ojos todo lo que había en la muralla de la ciudad estaba a la vista. Era un joven de cabello negro, que sostenía firmemente con ambas manos el hacha de batalla manchada de sangre. Frente a él había un demonio cubierto con una armadura, sosteniendo una espada tan larga como Taxen. Los guardias estaban rodeados de aquellos que estaban heridos y en peligro por los ataques de los demonios. Frente a este poderoso demonio, la fuerza de los guardias no fue suficiente. Afortunadamente, este demonio no acabó con sus vidas inmediatamente debido a problemas de personalidad o algo más, lo que le permitió a Taxon alcanzarlos a tiempo. Libra. Cuando la energía cinética del mango del hacha se extendió, los brazos de Taxen comenzaron a temblar inconscientemente y sus piernas casi cayeron hasta las rodillas.
El suelo bajo sus pies se hizo añicos debido a la tremenda fuerza y se convirtió en una telaraña con Taxon como centro, extendiéndose por todas partes. ¡Qué fuerza tan poderosa! Sintiendo la brecha de poder entre los dos lados, Taxon no se había sentido así desde hacía mucho tiempo. La última vez fue cuando me enfrenté a Cera en el campo de batalla virtual. Porque tenemos una rica experiencia en la lucha contra este tipo de oponentes. Entonces, en un instante, Taxon decidió su siguiente respuesta. Todo el proceso de su batalla con el demonio también fue registrado por Shuer. Debido a los efectos especiales de Time Ghoul City, todos los guardias de la ciudad se alarmaron, y esto también les permitió descubrir a los demonios que acababan de colarse. Sin mencionar cómo un demonio que parece un guerrero puede poseer magia sigilosa. Esto es algo muy común para los demonios. Pero en este momento, nada de esto pudo atraer la atención de Shuer. Porque justo frente a él, apareció una figura inesperada. Shuer miró tranquilamente frente a él, a la pequeña figura dorada, y su corazón no pudo calmarse por mucho tiempo. Su largo cabello dorado estaba casualmente esparcido detrás de él, y las largas orejas puntiagudas a ambos lados de sus mejillas también revelaban su origen étnico. Por alguna razón, la otra persona no llevaba zapatos, pero sus pies descalzos al pisar el barro no estaban manchados de suciedad. No esperaba encontrarme con algo tan interesante cuando de vez en cuando tenía tiempo libre para salir a pasear. El elfo rubio simplemente miró a Shuer con una extraña sonrisa en su rostro. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 27. ¿Vencí a Celia? ¿Es esto cierto o falso? Ni siquiera hubo un momento de luto por los demonios muertos. La siguiente persona en llegar es Celia, la antepasada de los magos humanos que ha dominado casi toda la magia desde la era de los dioses hasta el presente. Cuando vio a la persona objetivo que conoció cuando llegó por primera vez a este mundo, Shuer no pudo evitar sentirse un poco sorprendido, pero no mucho, porque tendría que conocerlo tarde o temprano, y ahora parecía que el momento de la reunión acababa de adelantarse. La elfa rubia frente a mí es la maga más poderosa del mundo, pero su personalidad es más bien caballeros, me gusta la guerra. Porque a ella lo único que le importa es la magia. Desde su punto de vista, solo las guerras constantes pueden acelerar el progreso de la magia. Y después del progreso de la magia, se creará magia más extraña y nueva en el mundo. Esto es también lo que ella más quiere ver. No te dejes engañar por su baja estatura. De hecho, es un elfo que ha sobrevivido desde la era mitológica. Ella posee asombrosos poderes mágicos y reservas de conocimiento. ¿Por qué no tienes nada que decirme, oh? Los ojos de Celia estaban fijos en los ojos color ámbar de Shaul, unos ojos que nunca había visto en un ser vivo. ¿No puedes hablar en absoluto? Refutación. Esta máquina está equipada con una función de idioma. No sé por qué este anciano de repente tiene la libertad de venir aquí. Shuer actualmente no puede descubrir su propósito. ¡Guau! Es una marioneta sin vida, pero tiene conciencia propia. TSK. Celia es realmente sorprendente y tiene una intuición muy precisa. Para ser honesto, después de recoger a Taxon, Shuer ya no tenía prisa por encontrarse con Celia, pero no esperaba encontrarla aquí. Cuando apareció Celia, Shuer comenzó a escanear sus datos físicos. El resultado es que, físicamente hablando, al igual que el mago en los juegos tradicionales, su cuerpo es lamentablemente débil en comparación con Shul. Pero la fuerza de Celia reside principalmente en su conocimiento casi infinito de la magia. Nunca podrás adivinar qué magia usará en el siguiente segundo. Si fuera posible, Shuer no querría pelear realmente con Celia. No es que no pudiera vencerla, pero quería aprender magia de ella más que analizarla y copiarla. Celia no tenía idea de lo que pasaba por la mente de Shuer. Para ella, simplemente vio algo muy interesante. A sus ojos, Shuer era una extraña criatura que nunca había visto antes, tan especial. ¿Has estado observando mi cuerpo desde que nos conocimos? ¿Estás recopilando información de alguna manera que desconozco? ¿Qué tal? ¿Quieres pelear conmigo, maestro Wu, X8? Celia dijo esto a la ligera, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de enfrentar. Shuer también entendió lo que la otra parte quería decir con sus palabras. Ah, entonces todavía tenemos que luchar. No importa. Como la otra parte es la que inició el problema, no seré cortés. Pero aún tengo que contenerme para evitar más problemas. Shuer suspiró en su corazón, y de repente un trono surgió del suelo detrás de él, y luego fue destrozado por la espada del primero. Todos los pedazos del trono volaron hacia la espada. Y Celia observaba todo esto con gran interés.
Abre el código falso a Osagon la última espada, la punta de la espada apuntaba directamente al emocionado elfo rubio que estaba enfrente. Golpear. Tax encerró el libro sagrado en su mano y, con su ayuda, liberó a los guardias heridos de las manos de la muerte. Muchas gracias por tu ayuda. Las paredes y los suelos estaban llenos de baches y marcas dejadas por la batalla. Afortunadamente, Taxon tiene mucha experiencia luchando contra demonios. Aunque ese demonio tiene una gran fuerza y alta movilidad, generalmente es más fuerte que ese Cera. Sin embargo, sin importar qué clan de demonios fuera, todos tenían una debilidad, que era el desprecio por los humanos, y él había aprovechado este punto y tenía una ligera ventaja en la estrategia. Cuando terminó de curar al último herido, un hombre vestido como el capitán de la guardia se le acercó y se inclinó hacia él. Por favor, perdónanos por nuestro comportamiento anterior. Taxon también reconoció a este capitán. Él fue quien lo expulsó cuando le informó del inminente ataque del demonio. Ahora parece que la otra parte también se ha dado cuenta de su error. En este sentido, Taxon no era una persona que se preocupara por cuestiones triviales y no se tomó el asunto en serio. Jajaja, eres tú. No hay necesidad de disculparse. Esto es lo que debo hacer. Dicho esto, volvió a colgar el libro sagrado alrededor de su cintura. Como sabía que habría una batalla, dejó su mochila en Taxen en la posada y rápidamente empacó sus pertenencias. Al ver que Taxen estaba a punto de irse, el capitán de la guardia lo detuvo rápidamente. Por favor, espere un momento, señor Tuxen. ¿Ah? ¿Qué pasa? De hecho, el señor de la ciudad también ha ordenado que serás recompensado por ayudar a la ciudad a defenderse de los demonios. Por favor, acompáñame a la mansión del señor de la ciudad. Después de escuchar las palabras de la otra parte, Taxon se pellizcó la barbilla, como si estuviera pensando en algo. Pero ahora no tengo tiempo. Tengo que ir a buscar a mi maestro. Disculpe, ¿su maestro es el que detuvo a los demonios solo en los suburbios? Sí, mucho antes de que Shul usara Time Gone Castle para abrir un efecto especial similar a una barrera, todos los guardias de la ciudad se sintieron atraídos. Y todos los que estaban mirando en esa dirección vieron la masacre de Shul del grupo de demonios dentro de la barrera. ¿Qué hombre tan poderoso fue él, que realmente defendió esta ciudad, luchó contra los demonios él solo, e incluso eliminó a todos los demonios invasores al final? Al ver el anhelo en los ojos de la otra persona, el humor de Taxon mejoró. Mientras elogies al maestro, somos medio hermanos. Así es. Eso es más fácil. El señor de la ciudad originalmente planeó agradecerle a ese hombre fuerte. Como eres su aprendiz, será más fácil hacerlo. Sintiendo que las cosas se volvían más fáciles, el capitán también se relajó. Eso depende de cómo lo organice mi profesora. Dada su personalidad, podría rechazar la invitación. No importa cuál sea el resultado, por favor informe a su profesor. El capitán también sabía que cuanto más poderoso fuera un ser, más extraña sería su personalidad. Además, solo estaba allí para informar un mensaje. En cuanto a lo que pasó después, ya no le importó. Auge. Por alguna razón desconocida, el suelo comenzó a temblar una vez más, mientras una energía de color platino se disparó directamente hacia el cielo. ¿Qué pasó? El capitán llamó inmediatamente al guardia que estaba observando la situación afuera y preguntó en voz alta. Los corazones de los guardias, que acababan de sentirse aliviados por este repentino incidente, estaban nuevamente tensos. Solo Taxon era diferente. Él simplemente miró al cielo, mirando en dirección a la energía con sorpresa en su rostro. ¿Por qué reconoce esta energía? Ese es el Ki 2 Lin del maestro. Tira de Ki. Shan, 38. Maestro, ¿qué pasó? Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 28. Shul y Celia. La batalla está a punto de comenzar. El primero en actuar fue Shul, quien apareció frente a Celia en un abrir y cerrar de ojos. La batalla entre magos depende de quién puede lanzar hechizos más rápido, y no hay magia fuerte o débil, es más una relación de restricción entre ellos. Por lo tanto, en este mundo, el proceso de batalla de magia puede ser considerado como piedra papel tijera en cierto sentido. Pero Shul naturalmente no elegiría competir con el antepasado de la magia en la magia. Así que eligió el camino del guerrero. No está mal, ya conoces mis debilidades. Al mirar la enorme espada tan cerca de ella, el rostro de Celia no mostró ninguna expresión más que la emoción. Pero la magia tiene más que solo el método de atacar. Ella simplemente hizo un pequeño trazo con su mano. Varios círculos mágicos aparecieron instantáneamente frente a ella. Eran diferentes tipos de magia defensiva.
No menos de 10 capas de escudos no pudieron frenar el ataque de Shuer y fueron completamente destruidos en un instante. Esto sorprendió a Celia, que al principio estaba muy confiada. Eso es lo que lo hace interesante. La fuerza del oponente estaba un poco más allá de sus expectativas. Las comisuras de la boca de Celia comenzaron a elevarse y en ese momento apareció un círculo mágico bajo los pies de Shuer. Inmediatamente después, llamas de color rojo oscuro emergieron del círculo mágico y envolvieron instantáneamente a Shul. Todo pasó muy rápido. Celia miró en silencio la pared de fuego que tenía frente a ella y se retiró lentamente hacia atrás. Ella estaba esperando algo. Efectivamente, al segundo siguiente, una bola de fuego salió disparada de la pared de fuego y se dirigió directamente hacia el elfo rubio. De repente, una mano gigante hecha de barro emergió del suelo y agarró la bola de fuego que volaba rápidamente. Entonces, un gran malto emergió del suelo. Colocó su otra mano encima y dos círculos mágicos aparecieron nuevamente en la palma de su mano. La luz eléctrica púrpura saltó entre sus palmas, decidida a destruir las cosas que había en su interior. Estallido. Una bola dorada saltó del centro de la palma de Graham y voló hacia su cabeza. Shul empuñó la última espada en su mano y blandió dos energías de espada hacia el coloso de abajo y hacia Celie del otro lado. Durante el vuelo, la energía de la espada creció rápidamente y finalmente alcanzó la misma altura que las 7 estatuas gigantes de Kun 7. La magia defensiva del coloso no sirvió de nada, y este fue dividido directamente en dos por el cuchillo, dividiéndose verticalmente por la mitad, convirtiéndose en dos pedazos de barro y cayendo hacia ambos lados. En cuanto a Celia, la energía de la espada fue tan rápida que la alcanzó en casi un instante, pero aún así la evitó. Sin embargo, la colina detrás de ella lamentablemente tenía su cima cortada. Celia observó todo esto y su expresión se volvió cada vez más excitada. Naturalmente, Celia no utilizaba magias que fueran demasiado antiguas o demasiado especiales en sus efectos. Después de todo, sería aburrido si la batalla terminara demasiado rápido. Y la actuación de Shuer no decepcionó sus expectativas. Vamos, déjame ver qué puedes hacer. Hermano Tuxen, ¿has terminado tu trabajo? Tucson se arrodilló y acarició el suave cabello naranja de Volame. ¿Dónde está la hermana Shuer? La maestra, todavía tiene algunos asuntos pendientes. ¿Te refieres al cielo que siempre está cambiando de color? Zula Liu Liao Emu segundos y Baba Kyumei señaló con su pequeña mano el cielo en constante cambio en el horizonte. De vez en cuando aparecía una nueva velocidad de la luz, y en esa dirección siempre había explosiones y terremotos, como fuegos artificiales. Los habitantes de la ciudad quedaron asustados por este cambio repentino. Nadie se atrevió a imaginar cuánto daño causarían esos ataques si alcanzaban la ciudad. Bueno, confía en el maestro. Después de todo, el maestro es muy fuerte. Creo en la hermana Shuer. Justo cuando Tucson fue a visitar a la familia Volame. Del lado de Shuer, en la muralla de la ciudad que mira en esa dirección, todavía hay varios equipos de guardias dedicados que custodian el lugar, registrando información en todo momento. Afortunadamente, ambos bandos decidieron evitar esta ciudad inocente. Ni Celia ni Shul son personas de este tipo. Un enorme bloque de roca fue arrastrado hacia arriba, y su interior se llenó con el poder del fuego, convirtiéndolo en lava. Del cielo cayó lava del tamaño de una colina. Si a otros se les pidiera resistirse, seguramente morirían sin un lugar de entierro. Pero Shuer era diferente. Él simplemente miró tranquilamente la lava que parecía un meteorito. No había ningún peligro para él. Tian Kai acelerador, un enorme pasaje dorado se abrió sobre la cabeza de Shuer, elevándose y tragándose por completo el meteorito. Al mismo tiempo, el mismo pasaje se abrió sobre la cabeza de Celia. Celia miró con interés la lava de la que ya había brotado una pequeña cabeza. ¿Magia relacionada con el espacio? Devolverme el ataque es una buena idea. Después de decir eso, Celia levantó la mano y la lava, que era tan grande como una pequeña montaña, se comprimió instantáneamente en una esfera que era menor que el tamaño de su palma. Entonces simplemente tíralo a la basura. En ese momento, Shuer había llegado a su lado, y su arma había cambiado de una gran espada a un rifle de asalto gigante con un tono rojo dorado. Después de un breve período de aceleración y carga, la punta del arma ya está llena de potencia y viento. Shuer atacó sin dudarlo. La lanza atravesó las capas de escudos protectores y estaba a punto de alcanzar la carne del oponente. Finalmente, una pequeña bola roja apareció frente a la cara de Shuer. Esta era la lava que acababa de ser comprimida. Auge.
una violenta explosión ocurrió en el aire. La enorme explosión entre los dos hombres no causó daños a ninguno de los dos lados. Shuer fue envuelto en la bola de película dorada y salió ileso. Utilizó magia defensiva para bloquear el daño con éxito. Al mismo tiempo, también aprovechó el impacto de la explosión para crear una distancia considerable entre ambos. Aunque esto solo tomó un momento para Shul, también significó que Celia tuvo tiempo suficiente para lanzar el hechizo. Sin embargo, en el proceso, Shul también copió con éxito la mayor parte de la magia utilizada por Celia. Sin embargo, no quería involucrarse en una batalla de hechizos con Celia, porque Celia aún no había usado ninguna magia con funciones especiales. Si dijeras que no existe tal magia en la era de los dioses, ¿quién te creería? No es que Shuer le tenga tanto miedo a la magia de Celia, pero la magia en este mundo es algo idealista. Él nunca sabe qué magia especial puede tener alguna influencia sobre él, por lo que aún tiene que permanecer alerta. Shuer no sabía cuánta magia había añadido Celia a su cuerpo, pero podía escanear el efecto general de la magia adherida a su cuerpo. En cuanto a por qué es imposible notar la diferencia, es porque Shuer no tiene datos relevantes y, naturalmente, no puede distinguir cuál es cuál. Además, esta batalla ha durado más de 10 minutos y la misma escena ha aparecido no menos de 10 veces. Durante este periodo, Shuer también llegó a una conclusión aproximada sobre el nivel de amenaza específico de Celia. El aterrador poder mágico de Celia le permite desperdiciar su magia a voluntad. Y el poder pasivo de Shul impulsado por el mundo también le permite seguir luchando sin parar. Aunque el efecto de la magia copiada será ligeramente inferior, con la infusión intencional de Shuer, su poder será más fuerte que el original. Cada vez que Shul usaba la versión mejorada con poder, Celia solo podía usar otra magia con un efecto restrictivo para compensarla por completo, lo que también hacía que Celia se sintiera más sorprendida. Está copiando mi magia y usándola contra mí. En ese momento, Celia también adivinó el propósito de Shuer. Ya no desperdiciaba la magia de su conocimiento porque no sabía si la copia de la otra parte tenía alguna restricción. Así que era mejor no usar esas magias raras o poderosas. Y Shuer, naturalmente, notó inmediatamente el cambio en Celia. Celia comenzó a utilizar únicamente los hechizos que le habían demostrado hasta el momento, probablemente porque había presentido su propósito. En ese caso, continuar sería solo una pérdida de tiempo. Al ver que Celia todavía quería pelear en ese estado, Shuer no tenía motivos para seguir acompañándola y estaba listo para acabar con esta farsa. Apertura de código falso cristal espiritual, un cristal incoloro apareció frente a Shuer y luego se hundió en su pecho. Este es exactamente el cristal espiritual de Tobichi Origami. Como había analizado los datos del cristal espiritual de Origami antes, Shul pudo copiarlo. ¿Y qué pasa con los cristales espirituales de otros elfos? Lo siento, aunque todos estos fueron tomados de Takamiya Mio, cada cristal espiritual es diferente, por lo que Shul solo puede crear el que pertenece a Origami Tobichi. Inmediatamente después, un rayo de luz comenzó a expandirse desde el pecho de Shuer, cubriendo gradualmente todo su cuerpo. La repentina luz en el cielo también atrajo a los residentes de la ciudad lejana. No eran como los guardias de la muralla de la ciudad. Lo único que sabían era que afuera parecía haberse librado una batalla muy terrible. Junto con la alarma previa del ataque del demonio, toda la ciudad entró en pánico. Debido a la guerra entre Shul y Volame, la noticia de que los demonios invasores han sido completamente eliminados no se transmitió con éxito a los niveles inferiores. Hasta que la luz apareció de repente en el cielo, atrayendo instantáneamente la atención de todos en la ciudad, haciéndoles ignorar el pánico en sus corazones por un momento. Volumen 2. Maquinaria y magia. Capítulo 29. Cada uno da un paso atrás, eso es. Taxen vio que a su lado había un anciano que parecía un monje y que de repente se arrodilló en el suelo. Sus ojos estaban fijos en la figura blanca en el cielo. La emoción en sus ojos contiene un fuerte sentido de fe. Ángel. Estas palabras salieron temblorosas de la boca del anciano y luego, como debido a una excitación excesiva, la sangre le subió a la parte superior de la cabeza y se desmayó. Afortunadamente, Taxon sostuvo el cuerpo del anciano a tiempo, evitando que sufriera lesiones secundarias tras desmayarse. Naturalmente, Taxon también reconoció la identidad del ángel, que era otra forma de su maestro, Shul. ¿Maestro contra quién estás luchando? Taxen suspiró en su corazón, recogió al anciano inconsciente y lo llevó a una iglesia no muy lejos. Naturalmente, la escena en el cielo no fue vista por una sola persona. Volame yacía en la ventana de su casa, mirando fijamente la figura en el cielo en trance.
¿Ese ángel te resulta tan familiar? La situación en la ciudad fue captada naturalmente por el pequeño dispositivo de línea de ojos colocado por Shuer, que era un dispositivo similar a una cámara estenopeica que había construido antes en su habitación. Durante este tiempo, ha instalado estos dispositivos en calles grandes y pequeñas de la ciudad. De hecho, el campo de batalla entre Shuer y Celia no estaba lejos de la ciudad, pero ambos tenían la intención de controlarlo para no causar daño a la ciudad al principio. Y ambos bandos han establecido sus propias zonas de defensa de respaldo alrededor de la ciudad. Celia miró al ángel mecánico que estaba en lo alto del cielo y se sintió sorprendida. No, o mejor dicho, en la batalla anterior, Celia ya había sido sorprendida, y en las batallas posteriores, poco a poco se sintió presionada. No hay ninguna diferencia con ningún sistema anterior. Xwu Scarlin Silin, magia desconocida de Wu, una marioneta sin vida pero con conciencia de sí misma, y siempre mantiene la misma fuerza de combate que él mismo en la batalla. Para ser honesta, cuando Celia sintió que la fuerza del oponente aumentaba en sincronía con su propia fuerza, sintió que algo andaba mal. Su intuición le decía que la fuerza que mostraba el chico frente a ella en ese momento no era toda su fuerza. Resultó que a él, como a ella, le gustaba ocultar su fuerza. Y recordó que el primer ataque no estaba dirigido a sus órganos vitales, lo que significaba que el oponente no tenía intención de quitarle la vida desde el principio. Además, después, siguió manteniendo el mismo nivel consigo mismo, lo que provocó que usara magia diferente de manera inconsciente. Y esas magias, especialmente aquellas que actuaban sobre el objetivo, eran todas copiadas por la otra parte. Por lo tanto, Celia había adivinado aproximadamente los detalles de la situación. No esperaba que esta salida accidental me trajera una sorpresa tan grande. Mirando al cielo, era como si Shul estuviera entrando en la segunda etapa del boss. A pesar de que Celia había vivido tantos años y había presenciado innumerables cosas y grandes escenas, no podía evitar ponerse nerviosa. Unas gotas de sudor frío corrieron por sus sienes. ¿Estoy nervioso? ¿O emocionado? ¿O tienes miedo? En ese momento, el antiguo elfo quedó en shock por las emociones que surgieron en su subconsciente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me sentí así? ¿Cientos de años, miles de años o incluso más? No sé. Sin embargo, después de cambiar su postura, Shuer en el cielo no eligió atacar de inmediato. Una serie de cañones flotantes de color platino volaron desde la luz sobre su cabeza y formaron la forma de alas a ambos lados de Shuer. Aunque todavía existe el factor de incertidumbre de la magia desconocida oculta por Celia, lo que hace que la especulación general sea inexacta. Pero no fue solo Shul quien pensó así. Celia, que tenía ideas similares a las de Shul, observó atentamente estos cañones flotantes desde abajo. Para ella, todo el Shul también era un todo compuesto de varios factores desconocidos. La mayoría de las personas instintivamente tendrán diversas emociones cuando se enfrenten a lo desconocido, pero la emoción de Celia es el deseo de explorar lo desconocido. Justo cuando Celia pensaba tranquilamente en la siguiente contramedida, Shuel en el cielo dijo las primeras palabras desde que los dos comenzaron a pelear. Advertencia: váyanse ahora, nadie saldrá lastimado. No hay espacio para la negociación. Esto es solo un aviso. Si aún quiero seguir explorando, tengo miedo de que algo malo suceda en cualquier instante. La propia Celia sintió que si continuaba luchando, el resultado final sería su miserable derrota. Pero el propósito original de esta batalla no era luchar hasta la muerte. Tan pronto como Celia llegó al lugar, utilizó magia para explorar los alrededores. De los resultados, a excepción de las características mágicas del demonio que acababa de morir, no había nadie alrededor. Ese grupo de demonios debería haber sido derrotado por el ángel que estaba frente a ellos. Quizás por el deseo de explorar lo desconocido, Celia eligió el método más directo de batalla. Si continuamos así parece que vamos a fracasar. Ángel, mientras saboreaba las palabras en su boca, volvió a mirar a la persona blanca pura en el cielo. Es un nombre que realmente encaja con su apariencia. Esta vez la primera en detenerse fue Celia. Dejó algo de magia desconocida que le salvó la vida y luego eliminó el resto de la magia defensiva. Me rindo. Celia es una persona inteligente y sabe qué decisiones tomar en el momento adecuado. Es solo que nadie ha tenido la capacidad de hacer que la tomen en serio antes. Y al principio, fue él quien tomó la iniciativa de desafiar a Wu Lingmen. Al ver que la intención de la otra parte era clara, Shuer también eligió aterrizar a la misma altura que la otra parte. Pero no retiraron las armas y aún así tuvieron que tomar las precauciones necesarias.
Actualmente, en los cálculos de Shuel, el factor de magia antigua de efecto desconocido afecta la precisión de su cálculo de la tasa de victorias final. Pero la conclusión general es que Shuel ganó completamente. Cuando se enfrentó a Celia, calculó innumerables formas de terminar la batalla inmediatamente desde el principio, y sellando al señor fue una de ellas. Una de las habilidades del maestro sellador, cerrar, puede sellar un cierto concepto del objetivo. En otras palabras, mientras Shuer pueda insertar el maestro sellador en el cuerpo de Celia, podrá sellar directamente la habilidad mágica del oponente. Para decirlo sin rodeos, significa prohibir las habilidades del oponente. ¿Sabes lo que le pasará a un mago si no puede usar ninguna habilidad? En cuanto a la posible existencia de magia defensiva, en la batalla anterior, Shul había analizado completamente los datos de defensa de Celia y había recopilado todos los datos de magia de defensa actualmente en uso. Se puede ver que a menos que Celia use de repente otros nuevos efectos mágicos de defensa, no hay forma de detener su sello. Además, Shul nunca ha usado esta habilidad y Celia no conocerá su efecto. La razón por la que Shuer no tomó esas acciones al principio fue para sacar más magia. Desafortunadamente, Celia se dio cuenta de su propósito demasiado pronto y decidió no usar la nueva magia. Además de esto, hay varias otras formas de terminar rápidamente la batalla, que no describiré una por una. El objetivo final de la batalla entre ambos no es la victoria superficial, o en otras palabras, no es el resultado que ambos desean más. Ambas partes entienden el resultado final. Por eso Shuer dio esa advertencia, y la posterior rendición de Celia, que también fue su primera vez rindiéndose. Pero el sentimiento de perder era así, y a ella no le importaba, porque había perdido ante una existencia más allá de la imaginación, y no había nada vergonzoso en ello. Cuando el ángel blanco puro llegó frente al elfo rubio, este último pudo ver claramente el rostro del otro. El vestido blanco puro cubría perfectamente todas las partes mecánicas del cuerpo de Shuer. La fina cola de caballo que anteriormente llevaba atada en la parte posterior de la cabeza también se desató, y un montón de cabello blanco fluía por su espalda como una cascada. Shul, vestido de blanco puro, parece un ángel deificado, dando a la gente una hermosa sensación de blanco. Esto obligó a Celia a admitir que la otra parte encajaba un poco con esas descripciones y era natural que ella fuera considerada un ángel. Pero esos ojos dorados despiadados y aterradores hicieron que la gente se diera cuenta de que no era tan inofensivo como parecía. Advertencia: si continúa comportándose de manera hostil, esta máquina tomará medidas para eliminarlo. Después de escuchar la advertencia del ángel blanco puro del otro lado, Celia, que ya no tenía corazón para seguir luchando, dijo que no le importaba. Olvídalo, la experiencia de ahora me ha permitido desahogar toda la depresión que he estado sintiendo durante tantos años. También prometo que nunca volveré a hacerte lo que acabo de hacerte. Shuer no respondió, solo miró a Celia a los ojos en silencio. Sigue siendo una muñeca después de todo. Parece que sus emociones son muy débiles. En ese momento, Shuer extendió su mano que estaba envuelta en guantes de seda blanca porque su traje espiritual se había revelado. Recordatorio: se necesita más magia. Bueno, ¿no es suficiente lo que hemos aprendido en la batalla de ahora? Definitivamente no es suficiente para alcanzar la cifra objetivo. Cuando terminó de hablar, el elfo rubio frente a Shuer bajó repentinamente la cabeza, como si tratara de ocultar algo, pero en el momento en que bajó la cabeza, vislumbró las comisuras de la boca del otro. Zumbido, por la noche, Taxen permaneció mucho tiempo en la cama de la habitación del hotel, sin poder conciliar el sueño. En mi mente, lo único que podía ver era al maestro saliendo solo a interceptar a los demonios. La barrera roja que se elevó hacia el cielo, y la magia colorida que le siguió, y la situación en la que apareció un ángel. ¿Qué le pasó al profesor? Esta fue la enésima vez que Tucson hacía esta pregunta hoy. Como conocía sus propias limitaciones, Taxen no fue al campo de batalla de Shul, ya que eso solo causaría más problemas. Así que lo mejor que podía hacer era correr hasta la muralla de la ciudad, observar la batalla de este último y ser un espectador. Pero cuando llegó allí, ya era demasiado tarde. No había nadie allí, ni demonios, ni nadie más, ni ningún maestro. Estrépito. En esta noche tranquila, cualquier sonido se amplificará. En ese momento, Taxon escuchó claramente el ruido que provenía de la habitación de al lado, la habitación de su maestro. El profesor ha vuelto. Pensando en esta posibilidad, Taxon se levantó rápidamente de la cama y fue directo a la puerta de Shuer. Él no eligió llamar, sino que abrió la puerta directamente,